Bueno, mentras acaba de entrar a xente, gustaríanos recordar que este congreso, como cada ano, conta con intérpretes en lingua de signos. Temos a Fátima e Inés traballando desde onte. Hoxe un aplauso para Fátima e para Inés. Para que as mulleres que opinan sean perigosas, pero tamén inclusivas, para chegar a todo o mundo. Vos quería recordar tamén, antes de presentar a seguinte convidada, que xa sabedes que este ano facemos a cuarta edición do Premio de Xornalismo de Opinión Mulleres que Opinan, que se pode presentar calquera muller, sea xornalista ou non, e o prazo se abre a partir de o luns. Calquera persona que se sinta inspirada polo que aquí se fala pode escribir o seu artigo, ben en castelán, ben en galego. Haberá 2 premios para cada categoría, un premio para a categoría en castelán e un premio para a categoría en galego. E, se me desbloqueo o móvil, vou presentar a primeira convidada da tarde de hoxe. Ela é Eva Vázquez Lima, é xornalista e delegada de A3 Media Televisión en Galicia e doutora en Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid e licenciada en xornalismo pola Universidade Pontificia de Salamanca. Desde o ano 1999, Eva, que é pontevedresa, traballa en Antena 3 como redactora, editora e presentadora de espazos informativos, pero ademais este ano, desde 2026, é coordinadora de todos os centros territoriais de Antena 3 Noticias en España. Benvida, Eva. Hola, muchas gracias. Gracias, Diana, gracias, Susana. Gracias a las dos por ser las creadoras, las impulsoras de un foro como este, donde hablamos de mujeres, donde hablamos de género, un foro, diría, tan importante como necesario. Gracias también al Concello de Pontevedra y a la Diputación de Pontevedra por apoyar y respaldar iniciativas como esta, que estoy segura que hay muchas iniciativas y que sin el respaldo de las instituciones pues, no verían la luz. Hace aproximadamente, no sé, una semana, 10 días, comentando con una periodista, mujer, compañera de trabajo sobre este foro, pues le comentaba, bueno, pues me han invitado. Esta compañera brillante, periodista, es también de Pontevedra, Úrsula Lorenzo. Bueno, ella le comentaba que venía a este foro a hablar, pues me había dicho Susana un poco sobre mi trayectoria y le decía, pues un poco, no sé por dónde voy a empezar. La verdad es que son muchos años, son muchos temas los que podría tratar y no sé muy bien por dónde voy a ir. Y ella, como siempre, rápida, brillante, muy inteligente, también muy sensible, me dijo, Eva, la verdad es que es muy difícil hablar sobre uno mismo. Es posiblemente más fácil plantearse un tema, el tema que sea, y tirar para adelante. y a veces, vamos, tiene toda la razón, que debe estar por ahí. Tengo casi como cierto pudor, ¿no?, de hablar de mi trayectoria, de hablar de mí misma. Y bueno, yo recurro casi siempre en mi vida, en cualquier momento de necesidad, en cualquier aspecto de mi vida, recurro a la cultura, recurro en este caso a la música. Y hoy pensé que para romper un poco el hielo, pues voy a abrir esta charla con todas vosotras con un poquito de música, con un poco de luz. Cada mañana un comienzo, nace una oportunidad para buscar, para encontrar algo de felicidad. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto algo indiscutible, con descaro y valor y una pizca de amor. En realidad no hay nada imposible. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto algo indiscutible, con descaro y valor y una pizca de amor. En realidad no hay nada imposible.
mujer como Luz Casal, una mujer que se ha reinventado una y mil veces, una mujer, diría, vulnerable y fuerte a la vez, una mujer que no solo canta, sino que también escucha, una mujer solidaria, una mujer empática. Nos dice que nada es imposible. Y yo me atrevo a decirle que nada es imposible, cierto, pero tampoco nada es fácil. Yo vengo ocupando puestos de, digamos, responsabilidad desde hace tiempo y me gustaría deciros que realmente no he llegado hasta ahí, hasta esos puestos de responsabilidad, por mí misma, por yo sola, sino por todo un equipo, por toda una gente que me rodea. Para deciros un poco lo que yo entiendo por poder, digamos, por responsabilidad, por coordinar, por estar con equipo, con responsabilidades, me gustaría compartir con vosotros este vídeo con el que felicitamos las Navidades de hace un año, las Navidades del año 25, en la delegación de A3 Media en Galicia. En ese momento cumplíamos 25 años desde que existe la delegación en Galicia y, francamente, este vídeo es un poco el reflejo de lo que yo entiendo como una mujer con un puesto de responsabilidad, compartiendo ese puesto de responsabilidad con todo un equipo, formando parte de un todo. Entra el vídeo, por favor. Eva, este paseo es de lo mejor que se puede ofrecer en nuestro país y en Europa. Galicia, Plaza do Obradoiro. Aquí estamos, sí señor, y encima con solecito. Oye, por cierto, ¿qué pasa? Que estamos ya esperando en Madrid ese vídeo de Navidad. A ver, ¿con qué nos puede sorprender nuestra delegación? ¿Y tú crees que podemos sorprender este año una vez más? Es que hay mucho talento por aquí, hay mucho talento. Buenos días. Paula, mira, 1999. Uf, 25 años. Nosotros desde Galicia, más periodismo. Siempre más jornalismo. Y feliz Navidad. Fuerza. Me gustaría sumarme al 25 aniversario de Antena 3 Galicia, un pilar fundamental en este proyecto llamado Antena 3 Noticias. Felicidades a todos, esperamos dar, por supuesto, para los próximos años, seguir haciendo crecer esta compañía. Me sirve, este es el comienzo, porque casi empecé por el final y ahora voy a ir un poco de forma cronológica. Susana me pedía que hablase un poco de, pues como decía antes, de mi trayectoria, también de esos puntos de inflexión que he tenido a lo largo de mi ejercicio como periodista, como delegada de A3 Media en Galicia y como las nuevas responsabilidades que tengo ahora. Y bueno, voy a empezar un poquito por el principio, intentaré ser en la medida de lo posible lo más amena que pueda, pero por favor, si aburro a las masas, me ponéis la música otra vez alta, como en Los Feroz o en Los Goya en Los Agradecimientos, y cambio de tema ipso facto. En cuarto de carrera, bueno, cuando yo estudié, ya hace unos cuantos años,
La carrera de Ciencias de la Información, de Periodismo, como sabéis, era de 5 años. El cuarto de carrera lo estudié fuera, en Bélgica, y cuando regresé, pues mi universidad ya había dado las prácticas, ya se habían entregado, y yo me quedé colgada. No tenía dónde hacer prácticas, y es verdad que también en esos años la carrera de periodismo era muy teórica, poco práctica, y yo estaba ávida de trabajar, de tener algo de experiencia. Y bueno, llegué aquí, a mi ciudad natal, a Pontevedra, y digo, bueno, pues ¿qué hago? Me fui a una emisora de radio y llamé a la puerta del director y le dije, pues mira, me pasa esto, he hecho la carrera fuera, me he perdido el reparto de prácticas en la universidad y necesito trabajar como sea. Entonces, bueno, él de entrada me dijo, a ver, es que las prácticas ya están dadas, ya hay una persona que las va a dar y... Entonces, bueno, le metí una chapa impresionante, le dije, mira, a ver, por favor, yo es que trabajo las horas que sean, me da igual no cobrar absolutamente nada, pero sí que te pediría esa oportunidad para tener experiencia. Bueno, el buen hombre al final pues dijo, bueno, pues venga, la realidad es que me dijo, España necesita gente así, con ganas, con fuerza para trabajar y con ese entusiasmo, pues venga, empiezas mañana. Yo creo que realmente también le conmovió un poco el tema de que no iba a cobrar nada, todo hay que decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, yo conseguí, entre comillas, mi objetivo, que era el trabajar y hacer esas prácticas, y le estaba realmente agradecida. Hice esas prácticas, ese verano trabajé como si no hubiese un mañana, también he de decirlo, entusiasmada. En la radio fue un medio que además me encantó, me dieron oportunidad, allí estaba Belén Souto, estaba Alfonso, mucha gente que seguro que vosotros periodistas de Pontevedra conocéis, que se portaron conmigo fenomenal, me abrieron las puertas a hacer todo lo que realmente quería. Y bueno, pues fue una experiencia buenísima. Cuando se acabaron esas prácticas, pues el director de la emisora me llamó de nuevo a su despacho, que realmente al director lo vi esas 2 veces, cuando entré y cuando me fui. Y bueno, pues me dijo que estaba pues muy agradecido, que había hecho un esfuerzo importante, que la emisora estaba muy contentos con mi trabajo, y que bueno, que realmente no me podía... no me había podido contratar como habían hecho con otras becarias, pero que él me quería dar una compensación económica y bueno, pues me dio una compensación económica justo en ese momento, al cual yo estaba pues muy agradecida. Y aquí una cosa importante que acompañó esa compensación económica con esta frase. Esto es lo que te puedo dar, estamos muy agradecidos, es para que te compres un vestido bonito. Entonces, a ver, yo en ese momento tuve 2 lecciones en mi vida, he de decirlo. La primera, que el esfuerzo tiene una recompensa, es cierto. Y la segunda, que es muy importante y sobre todo decir en foros así, que hay un machismo cotidiano, diría yo. Esto sucedió hace muchos años, pero creo que todavía convive con nosotros. Un machismo cultural, cotidiano, sí, cultural, barreras invisibles, que todavía están ahí y que las aceptamos como si fueran normales. Yo creo que ese machismo tan sutil, tan en el día a día, que llevamos tan interiorizado, diría yo, es muchas veces más eficaz como machismo que otras formas de ejercer el machismo. Bueno, en cualquier caso, me llevé 2 lecciones importantes en mi vida. Bueno, acabo la carrera. Acabo la carrera y creo que me voy a comer el mundo. Digo, ostras, tengo unas calificaciones fantásticas. Hablo idiomas, he estado 2 años en el extranjero. ¡Buah! Primera lección de humildad. Envío currículos a los medios nacionales, pasa un mes, pasan 2 meses, cri, 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 cri. Y entonces me desespero. Realmente llevaba fuera de mi casa, pues desde que había hecho en mi tiempo el COU, que también lo había estudiado en Estados Unidos, y digo, ostras, pues igual no me voy a comer ningún mundo y me voy a quedar en casa sin hacer nada. Una persona un poco, digamos, casi hiperactiva en el mundo laboral, digo, pues ¿qué hago? Pues dándole vueltas a la cabeza, oye, pues igual de azafata hablo idiomas, igual me pillan. Mando currículum a una compañía aérea y ahí sí, a los pocos días me llama una mujer que a día de hoy me encantaría saber quién fue, me encantaría poder saludarla y abrazarla, que no es uno de los puntos de inflexión, Susana, que tenía planeados, pero sí que igual fue un punto de inflexión o un punto importante en relación a mi vida laboral.
esta mujer me llamó y me dijo, Eva, tengo tu currículum, ¿tú quieres trabajar en esta compañía aérea? Y bueno, yo le dije, bueno, sí. Y dice, no, pero mi pregunta es muy clara. ¿Tú quieres trabajar como auxiliar de vuelo? ¿Tú quieres ser azafata? Y yo la vi tan contundente, tan sincera, que mi respuesta fue, pues mira, fue sincera también, la verdad es que no. Yo lo que quiero trabajar es para lo que me he formado. Quiero trabajar como periodista, pero estoy viendo que no es nada fácil. Yo he enviado currículums a los medios nacionales y no he recibido respuesta de ninguno. Entonces, ella simplemente me expuso. Dijo, mira, tú si quieres, mañana, lo recuerdo perfectamente, porque me dijo, te vienes a hacer un curso de formación a Mallorca, que me pareció bastante interesante, te vienes a hacer y ya estás trabajando con nosotros, o sea, haces el curso de formación y entras a formar parte de la plantilla de la compañía. Ahora bien, yo te diría que te lo pienses. Eres muy joven, acabas de terminar, igual quieres ya volar muy alto y no es el momento. Vete paso a paso es como se hace el camino, piénsatelo. Igual tienes que acudir a medios más cercanos a ti, medios locales, y ya se verá. Efectivamente, eso es lo que me hizo pensar. Y dije, pues no me voy a hacer ese curso tan atractivo a Mallorca, me voy a quedar aquí. Y era la época de las televisiones locales. En ese momento pues había muchas televisiones locales en España, también en Galicia obviamente, y pues llamé a puertas. Y ahí sí que me abrieron las puertas y empecé a trabajar pues, en Marín. En Marín, en una televisión local, que en ese momento me pareció que era como muy avanzada, era una televisión por cable, en ese momento no había televisiones por cable, y allí me metí. En principio necesitaban una periodista de deportes, yo de deportes no tenía ni idea, pero dije que sí, a lo que fuera, y la verdad es que al final pues, formamos un grupo, éramos un equipo como de unas... No, ya no me acuerdo, pero igual 20, 25 personas o algo más, que rondábamos los 25 años y que estábamos cargados de ilusión, de ganas. Construimos casi una televisión y ahí fue donde realmente aprendí el oficio de la televisión, lo que es la calle, el hacer 4 coberturas al día y sobre todo allí lo que aprendí fue el valor del equipo. Aprendí que el periodismo no se hace en singular, sino que el periodismo se hace en plural. En periodismo en televisión, además, somos muchos los que hacemos televisión, nunca es una sola persona y todos somos necesarios. Aquí estoy con Bea Martínez, es una periodista de Pontevedra, que seguramente la conoceréis vosotros. A Bea Martínez la conocí aquí precisamente en televisión. Estos primeros años que realmente forman la base de lo que fue después mi trayectoria, en una televisión local maravillosa en aquel momento, aunque era muy precaria. Y fíjate, Beatriz, al final, pues igual hace, yo qué sé, 20, 25 años que no nos vemos y sin embargo nos hemos seguido nuestras propias trayectorias a lo largo de pues, casi una vida. Es más, la primera persona que me mandó un mensaje cuando Susana me invitó a este foro fue ella. Me mandó un mensaje y me dijo, oye Eva, que he visto tu nombre en este foro en Pontevedra, qué ganas de escucharte. Esto dice mucho de esos primeros compañeros, de esa primera televisión que se hace con toda la ilusión del mundo. Compañeros que al final son amigos y son los que también nos conforman como personas. En esta televisión hubo un punto que también marcó mi trayectoria profesional. Fijaros que parece que pasaron 20.000 cosas en esta televisión local y fueron 3 meses los que trabajé en esta televisión local. Bueno, pero es importante porque al final los cimientos, las bases sobre las que conformamos la vida son las que quedan y son las que nos conforman después a nosotros como personas. En esta televisión yo fui a una rueda de prensa aquí en Pontevedra. Aquí entendí también lo que es el peso del poder. Y francamente tampoco fui como la ávida periodista de información que se lo sabe todo, ni muchísimo menos. Simplemente me había preparado mínimamente la rueda de prensa y hice la pregunta, en este caso a un político de turno, de lo que yo consideraba pues, interesante para informar, lo que se debía saber. Y digamos que a lo mejor un poco inconsciente, entre comillas también, un poco lanzada quizás la juventud o lo que fuese, ya noté al hacer la pregunta un silencio incómodo. Era una pregunta incómoda y tuve una respuesta airada.
francamente me quedé casi frustrada. Los compañeros me decían, no, es que a veces determinadas preguntas en determinados foros, estoy hablando también hace muchos años, pero bueno, en algunos casos esto continúa igual, pues causan este tipo de reacciones. También me hizo entender bastante. Y sobre todo, hay una cosa importante, que me dijo algún compañero entonces, sobre todo cuando viene una pregunta así de una mujer. Aquí también aprendí a diferenciar lo que es el poder del periodismo, cómo son los tiempos diferentes, cómo a veces es difícil hacer un periodismo honesto. Y me sentí mal en ese momento por esa respuesta, pero sí es verdad que a veces preguntas incómodas también abren puertas. Y la realidad es que de Marín salté a Santiago. Y en Santiago empecé a trabajar, que yo me traigo el guión para no salirme, pero como me enrollo yo sola ya no sé ni por cuál voy. En cualquier caso, de Santiago, en Santiago trabajé en las instituciones. Trabajé del otro lado de la noticia. La verdad es que fue pues también un aprendizaje muy importante. Creo que está muy bien para toda periodista que pueda trabajar de un lado y de otro, porque entiende las dos facetas de hacer periodismo también del otro lado. Aquí estoy con Gerardo González Martín, que ya ha fallecido, un periodista de los que de verdad podemos decir que era un periodista de raza, había trabajado en absolutamente todos los medios, había vivido la transición también y aprendí a su lado muchísimo de periodismo y sobre todo del periodismo del otro lado de la barrera. Gerardo un día me preguntó, ¿pero tú crees, Eva, que esto es lo tuyo, dónde te quieres quedar? Y yo le dije, no. Gracias a ti estoy aprendiendo muchísimo, pero yo echo de menos la calle. Yo soy una periodista de calle, suene como suene. Me da exactamente igual. A mí me gusta la calle, me gusta la cercanía, me gusta contar la persona, las noticias al lado de otra persona, me gusta estar en el sitio donde suceden las cosas. Compañeras de trabajo lo saben, que aún en puestos de responsabilidad cuando puedo me escapo. Entonces, bueno, realmente fue un aprendizaje bonito, estuve 3 años ahí en las instituciones, pero en cuanto supe que había una oportunidad, que estaban buscando gente en Antena 3, periodistas, pues me presenté allí para hacer unas pruebas, hice unas pruebas escritas y de ahí a 2 semanas o así me llamaron para hacer una entrevista, que yo creía que esa entrevista iba a ser con un director de recursos humanos y con quien fue realmente era con el director en aquel entonces de los servicios informativos de Antena 3. La entrevista con este responsable informativo fue francamente bien, pues hablamos de actualidad, de cómo veíamos el periodismo. Bueno, yo me acuerdo que iba nerviosísima, histérica perdida y que realmente, pues, según fue transcurriendo la entrevista, pues muy bien. Esto todavía no entraba, ¿eh? Claro, yo es que como me enrollo tanto, va después. En cualquier caso, el director de informativos de Antena 3 en aquel entonces, pues nada, la entrevista fue muy bien y al final, ya casi cuando estábamos concluyendo, hubo así un pequeño silencio y me dijo, mira, yo sí te digo que tú empiezas a trabajar aquí en Madrid, en Antena 3, dentro de una semana, ¿tú qué me dices? Entonces, en aquel momento, como que el mundo se me vino encima, y le dije, no me vendría a trabajar a Madrid, yo quiero trabajar en mi tierra, yo quiero trabajar en Galicia. Yo sabía que aquí se iba a abrir una delegación de Antena 3 y le dije, a mí me gustaría trabajar en Galicia. Esta vez no fue una pregunta incómoda, fue una respuesta incómoda la que le di a un jefe, no le gustó. No le gustó que le dijera que no, yo entiendo que también fui un poco osada, era pues una oportunidad enorme la que te daban y le estaba diciendo que no. En ese momento, pues mi vida personal iba por otro lado, yo quería que se desarrollase esa vida personal en esta tierra, en mi tierra, en Galicia, y eso pesó mucho más que una oportunidad de trabajo en Madrid. Y
Y me castigó de cierta manera, porque lo cierto es que durante un mes, 2 meses, no supe absolutamente nada. Yo dije, ya está, ya no hay, aquí ya cierro una puerta totalmente, no hay posibilidad. Pero bueno, de una respuesta incómoda, igual que de una pregunta incómoda, y también de una mujer, tuve una llamada y empecé a trabajar en Antena 3 Noticias. Ahora sí, ahora sí que entran estas colas. Bueno, aquí con mi compañero Andrés Vilela, con el que he cubierto pues, cientos de noticias, realmente cientos de noticias. Empecé a trabajar en Antena 3 y aquí sí que empezó realmente el rock and roll. Noticias de un sitio, de otro, conexiones en directo, ruedas de prensa, teníamos un informativo también regional, con lo cual teníamos que prepararnos para él. Empezamos también un poquito con la era digital. Entonces, bueno, fue realmente pues lo que es el periodismo ya de calle, a full. Y una vez más, vuelvo un poco al principio, el equipo como columna vertebral de lo que es un trabajo de periodismo. Como veis, en periodismo de televisión, si no hay dos, si junto con una periodista o un periodista no hay un operador o una operadora de cámara, no hay televisión. No existiría. Sin imagen no tenemos televisión, con lo cual siempre somos un equipo. Y así debemos ser, y así entiendo que es el trabajo. Si no te llevas bien con tu compañero, con el que haces el trabajo, si hay cualquier tipo de incomodidad, el trabajo sale mal. Por eso digo a veces, y se lo digo mucho a los compañeros y a mi equipo, ¿no? Qué importante es cuidar el equipo, qué importante es que estemos bien unos con otros, porque no es el trabajo de una sola, es el trabajo de muchos el que se ve. Nosotros vemos un informativo de 25 minutos, nos parece que, bueno, pues que hay un presentador, que hay unas conexiones en directo y realmente detrás hay un trabajo brutal pues eso, además de periodistas, de operadores de cámara, de realizadores, de productores, que para hacer esos 25 minutos son todos y cada uno de ellos necesarios. Bueno, y en medio de este ritmo vertiginoso porque realmente lo era una época en la que se trabajaba sin horarios, en unas redacciones llenas de humo, y no estoy hablando de los años 60, sino un poquito después, en ese ambiente bastante loco, quise ser madre. Y aquí sí que viene un punto de inflexión. Este sí que es el primer punto de inflexión, Susana, en mi trayectoria profesional. ¿Por qué? Porque ser madre, y estoy segura que lo sabéis la mayor parte de las mujeres que estáis aquí, es un motivo de una felicidad inmensa, inconmensurable, pero desde el punto de vista laboral y desde mi propio punto de vista laboral cuando yo lo viví, también es un mundo de sombras. Tú tienes un niño y a los 3 meses y medio, que no deja de ser un recién nacido, lo tienes que dejar. Yo lo tuve que dejar. En ese momento estaba así, la conciliación era de esa manera, con lo cual tú ibas a trabajar y si tenías suerte de poder tener a alguien que te ayudase, bien, si no, mandabas a tu niño a una guardería pensando, ya sabemos lo que pasa, que si se enferma, que si está mal, ¿qué haces con él? ¿A quién llamas? ¿Quién lo cuida? ¿Dejas tu trabajo colgado? Ser madre a mí no me hizo menos profesional, pero sí que me hizo mucho más humana. Y este sí que es un tema que creo que las mujeres debemos seguir trabajando sin parar. Yo lo veo ahora con las personas de mi equipo, mujeres que han sido madres y que se ha avanzado muchísimo, realmente se ha avanzado muchísimo. Veo que hay pues, permisos de lactancia, las conciliaciones pues, obviamente son bastante más largas que cuando yo tuve a mis niños, pero todavía tenemos mucho que avanzar como sociedad y como mujeres y como mujeres madres también. Bueno, otro capítulo de mi vida, en otro momento determinado, como soy bastante culo inquieto, me ofrecieron el llevar cultura en el año 1999, en las vísperas de un año santo jacobeo. Y francamente, no pude decir que no.
Me seguía gustando, me sigue gustando mucho más el trabajo del otro lado, pero la verdad es que una oferta de trabajar desde el punto de vista de la cultura, aunque sea una institución, pues eso, para un año Xacobeo, con viajes, presentaciones, exposiciones, gente interesante en el mundo de la cultura, pues no pude decir que no, y sobre todo reforcé una convicción personal, y es que la cultura no es un adorno. La cultura es identidad, es pensamiento crítico, es cohesión. Y el poder bien entendido es responsabilidad y es servicio. Y bueno, aquí realmente reafirmé mi compromiso con la cultura, también con la ciencia, como os iré comentando, pero como ejes fundamentales del periodismo que yo quería ejercer. Porque una sociedad que invierte en cultura y en conocimiento es una sociedad, considero, que se defiende mucho mejor de la manipulación. Y en paralelo a todo esto, como ya os decía que soy un poco hiperactiva en el mundo laboral, quise volver a ser estudiante y lo tenía ahí un poquito aparcado, pero quise retomar mi tesis doctoral. Ya nos olvidamos de la cultura y esto fue en la inauguración de la Ciudad de la Cultura, de la biblioteca y el archivo de la Ciudad de la Cultura, que fue otro acontecimiento pues interesante y que realmente me aportó muchísimo y que os invito a que visitéis todos los que no la conocéis. Mi tesis doctoral fue sobre un tema que sí que quería traer aquí, porque creo interesante, sobre la transexualidad en el cine de Pedro Almodóvar, en concreto en la película Todo sobre mi madre. Porque creo que el periodismo no consiste solo en contar lo que pasa, sino también en entender cómo se representa, cómo se cuenta lo que pasa. Y en este punto me gustaría que visionaseis conmigo este vídeo que formó parte también de la defensa de mi tesis doctoral precisamente sobre este tema que creo que está bien que tratemos en foros como este, de la transexualidad. Siempre han existido personas que han sentido como si fueran del sexo contrario al determinado biológicamente. Nos remontamos a los comienzos. Hirschfeld utiliza el término travestismo en referencia a la transexualidad y lo diferencia de la homosexualidad. Pero no es hasta 1950 cuando Caldwell comienza a utilizar el término transexual. Al año siguiente, Hamburger realiza la primera intervención quirúrgica de reasignación de sexo. En la misma década, Benjamin adopta el término transexual para integrarlo a la literatura científica. 16 años después se publica la primera descripción clínica y sociológica en la obra de Kring y Manning. En paralelo a estos avances, en nuestro país las personas transexuales eran consideradas como homosexuales y desviadas e incluso podían ser detenidas aplicándoseles la ley de vagos y maleantes. Con el paso del tiempo, otra ley permite que transexuales y homosexuales fuesen recluidos en centros de rehabilitación, donde se les aplicaba terapias con el fin de modificar su conducta. Barcelona celebra la primera manifestación del orgullo gay con visibilidad para las mujeres transexuales y un año después, en Madrid. Y mientras, en Europa, se hablaba ya de disforia de género y nacía la primera clínica del género. Llegamos a los 80, donde los primeros casos de SIDA estigmatizan y criminalizan aún más a la población transexual. El activismo pasa a ser gestionado por mujeres transexuales que se dedican a la prostitución. La cirugía de reasignación de sexo deja de constituir delito. Nace Transexualia. Se produce la primera sentencia del Tribunal Supremo a favor de la reasignación de sexo y cambio de nombre legal de una persona transexual. Y Almodóvar introduce a Tina, primer personaje transexual de su filmografía. Mientras en otras zonas de Europa nos llevan años de ventaja. Así, en 1982 en Holanda deciden cubrir íntegramente los gastos de la terapia de reasignación de sexo y 3 años después el endocrino Goren se convertía en el primer profesor de transexología en la Universidad de Ámsterdam. El Parlamento Europeo establecía una resolución contra la discriminación de las personas transexuales.
Entramos en los 90 con avances y retrocesos. El Gobierno excluye el tratamiento de reasignación de sexo en la sanidad pública, pero ese mismo año el Servicio Andaluz de Salud incluye el tratamiento integral de la transexualidad y se realiza la primera operación de reasignación de sexo. El gran avance llega con el cambio de siglo. Aprobadas ya la ley que permite a los homosexuales casarse, la ley de violencia de género y la reforma del divorcio, llega el turno de la ley de identidad de género. Las personas transexuales pueden registrarse con el nombre y el sexo que deseen sin necesidad de estar operados. La ley española es una de las que más derechos reconoce a las personas transexuales en comparación con la de otros países. Sin embargo, todavía queda una reivindicación: que la sanidad pública asuma los gastos y la lucha contra la marginación. La Guardia Civil reincorpora al trabajo a la agente Alba Romero, que había sido apartada 2 años antes tras someterse a una operación de cambio de sexo. A nivel internacional, Thomas Beatty, un hombre transexual de Oregón, anuncia que está embarazado de 5 meses. Pero concluimos con nuestro país. El Gobierno aprobaba la orden que permitía que todos los transexuales carentes de órgano genital masculino puedan ingresar en todas las Fuerzas Armadas. Es curioso, la restricción solo incluía ese motivo de exclusión en los candidatos hombres, pero eso es ya otra historia de género. Bueno, la tesis doctoral, la defensa la presenté en el año 2015 y estoy realmente contenta y sorprendida de lo que ha evolucionado, lo que han evolucionado temas como estos, como el del género, el género y las cuestiones de identidad en tan pocos años, realmente. En el año 26, como veis, este vídeo habría que actualizarlo, hay muchas cosas que obviamente han cambiado a mejor. Pero me quedan 5 minutos. ¡Ostras! Bueno, pues nada, voy a ir resumiendo ya. Bueno, que francamente creo que ha cambiado mucho respecto al tema de la identidad de género y cuestiones de género. Antes eran cuestiones totalmente marginales y afortunadamente ahora las estamos tratando como se debe. Y en el periodismo, sobre todo, creo que para poder informar tenemos que estar formados y por eso aquí volví a los principios, volví a ser estudiante, volví a ser aprendiz para un poco, digamos, estar al día, para poder informar con rigor de temas como estos que se trataban, como digo, de una forma totalmente marginal. 15 años como delegada de A3 Media en Galicia, que voy a resumir en 2 frases. El verdadero liderazgo no consiste en estar por encima, sino que consiste en estar al servicio. No se puede trabajar bajo la presión del miedo o la amenaza. La autoridad, el poder, puede y debe constituirse desde la empatía, desde la escucha, desde la cercanía. Aquí sí que quiero hacer una pequeña puntualización. A mí me ha coincidido épocas de tener, de conocer a responsables con poder, mujeres, que ejercían el poder desde la autoridad, desde porque yo lo digo, porque yo lo valgo, que francamente tampoco creo que sea por el tema de ser mujer, sino, como decía al principio, por machismos mal entendidos, por un machismo cultural con el que hemos vivido y que se ha identificado y que se ha ejercido como si fuese la forma realmente de ejercer el poder. Insisto, el verdadero liderazgo no consiste nunca, por lo menos así lo veo yo, en estar por encima, sino sobre todo en un periodismo, en estar al servicio. Aquí, muy rápidamente también, un segundo punto de inflexión en mi trayectoria laboral es un tema personal también, ha sido la enfermedad. La enfermedad, esta foto es la primera vez que la enseño en algún sitio, no la he visto absolutamente nada, es un selfie que me hice en su día, llevaba 2 o 3 semanas de tratamiento con quimioterapia y bueno, los resultados son obvios. La enfermedad sí que fue un punto de inflexión, no lo traigo aquí por victimismo, que es lo último que querría, de hecho yo trabajé hasta el último día.
la primera noticia peor que tuve respecto a mi enfermedad, con la que me vine abajo, fue cuando me hicieron la biopsia y la radióloga pues me dijo que tenía algo maligno y que me tendría que enfrentar a ello. Y ahí mi primera pregunta fue, ¿pero voy a poder seguir trabajando? Me dijo, ella esperaba que yo se lo preguntase, obviamente con una respuesta negativa, y me dijo, pues no, tranquila, o sea, ya desde mañana vas a tener una baja. Y entonces la siguiente pregunta fue, ¿pero cuánto va a durar el tratamiento? Bueno, eso no te lo puedo decir. Ahí utilicé todas mis técnicas y tácticas periodísticas habidas y por haber para que me diera una respuesta y me dijo, bueno, pues no sé, como mínimo 1 año, 2 años. Y me vine abajo, no me imaginaba la vida sin trabajar. Realmente ese fue un punto de inflexión muy importante. Cuando salí de esa consulta, la enfermera me dijo, no te vengas abajo, te voy a decir una cosa, yo he pasado por un tratamiento por una enfermedad también importante y que llevó su tiempo. Yo al principio decía, ostras, pero que también sin trabajar. Dice, te voy a decir una cosa y no quiero caer en la frivolidad, pero fueron los 2 mejores años de mi vida. Y me quedé sorprendida, ¿no? Dice, sí, sabes priorizar y aprendes a escucharte a ti mismo. También me valió mucho lo que me dijo esta mujer, esta enfermera. Aprendí, le hice caso, aprendí a escucharme a mí misma, aprendí a saber cuáles eran mis prioridades, cuáles querían que fueran mis prioridades. Eso sí, no le hice caso en lo de no trabajar, porque, como os digo, trabajé hasta el último día. Desde el primero al último. Después vino la pandemia, aprender a gestionar también una pandemia. Aquí, una vez más, vino mi compromiso con informar sobre ciencia. Bueno, pues coger un poquito los mandos, proteger al equipo, intentar entender antes que contar. Y reafirmar algo esencial, que es lo que os decía, sin ciencia y sin información rigurosa no hay sociedad que resista. No sé si tengo que ya cerrar ya, si podemos ver otro vídeo o no lo vemos. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, si os parece, es una píldora interesante. He hecho muchas píldoras informativas sobre ciencia. Este es un vídeo que había hecho por qué las mujeres en la ciencia no son visibles. Lo podéis ver en las redes, lo vamos a dejar ahí. Yo sí que quiero deciros que la ciencia nos salva la vida y la cultura nos recuerda para que la vivimos. Vivir es vivir y sentir, si no, no es vivir. Mi nuevo reto es el de la coordinación. Desde hace 2 meses soy la coordinadora de los centros territoriales en toda España, de A3 Media. Ya no se trata de dirigir un equipo, sino de pensar un modelo, de coordinar un territorio y de representar. Y ese modelo, ese estar a los mandos, como habéis llamado a mi charla de hoy, pasa para mí por ser empático, por saber escuchar, por ser cercano, pasa por tener aciertos pero también cometer errores. Y así como empezaba con un vídeo de felicitando las Navidades del año 25, voy a terminar con el vídeo con el que hemos felicitado este año 26 en el que estamos y que resume para mí lo que es la esencia del equipo. Y aún tendré una reflexión. Can you hear the sleigh bells coming around the bend? It comes our darkest and Christmas is here. It's about now extending to the overdraft to scrape out what is left at the end of the year. It's Christmas. The future off, I've seen it before, maybe every year and more. It's great, but not again. Oh, what's that burning? What's that burning? My mom shrieks down as she's touching up her brow for when the family arrives. And the red wine plummets down, and we should all be in our
right-wing versus left until the wings fall off our heads. And is this Christmas? Is this Christmas? Christmas, my dear. Is this Christmas? Is this Christmas? Whatever happened to our festive cheer? Voy a poner las gafas para no salirme ni un minuto del guión y así voy rapidísima. Diana, lo prometo, Susana, perdonadme. A los mandos de la coordinación informativa se llama esta charla. ¿Qué es? Quiero deciros que no soy una mujer sola ocupando un espacio. Soy el resultado de muchas personas que me acompañan. Soy una eterna aprendiz de mujer, de periodista, de ser humano. Somos humanas. El problema nunca fue si pudimos. Siempre pudimos. El problema es el modelo. Porque el poder no necesita dureza. El poder necesita conciencia, necesita ética, necesita humanidad. Somos humanas. Y nosotras no somos invencibles, no somos perfectas, somos humanas. Y desde esa humanidad, y con mis 3 claves que os he ido diciendo a lo largo de toda esta charla, escuchar, empatía y cercanía, también se puede decidir, coordinar, dirigir y sobre todo transformar. Hace unos días hablaba con un amigo, con un hombre, que me decía sobre este foro: las mujeres que opinan no son peligrosas, las mujeres que opinan nos ayudan a pensar y eso nos hace mejores. Lo decía un hombre. Y si opinar, algo estaremos haciendo bien. Y si opinar es peligroso, si las mujeres que opinan somos peligrosas, imaginad lo que podemos hacer un grupo de mujeres como las que hoy estamos aquí, que además de opinar, nos escuchamos. Muchísimas gracias por escucharme. ¿Cómo? Bueno, como imos xa un pouco xustas de tempo, imos a pasar a presentar a seguinte convidada. As persoas que nos seguistes durante a pandemia, sabedes que houbo 2 edicións online no ano 2021, Mulleres que Opinan seguiu, pero o fixemos de xeito online. E este ano, por primeira vez, queríamos empezar a desvirtualizar algunhas daquelas compañeiras que nos acompañaran durante aquelas edicións de pandemia. E para facelo, hoxe temos aquí a Eva Bameida. Ela é periodista, doctora, vou a pasar a ler en castelán porque para así tamén me entende ela. Es doctora en periodismo y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España. Ella nació en los campamentos de personas saharauis refugiadas en Tinduf, en Argelia, y creció entre Italia y España. Desde el año 2018 trabaja en Radio Televisión Española, donde escribe en su portal digital cubriendo migraciones e información internacional. Colabora en telediarios y en el programa Objetivo Igualdad y también en otros medios de comunicación. Y entre otras cosas, Eva ha cubierto la guerra de Ucrania, las elecciones en Irán, la crisis del Líbano y los efectos del cambio climático en Somalia. También ha abordado la crisis migratoria en Melilla, Ceuta, las Islas Canarias y en países de tránsito como Marruecos y Túnez. Y entre otros reconocimientos, en 2024 Eva recibió una mención especial en los premios Ortega y Gasset de periodismo por su reportaje La vida de Yebre, el diario de un testigo incómodo de la guerra de Gaza. Es autora de la novela Flores de papel, que salió el año pasado, editada por Península, que podéis comprar también en el puesto que la librería Seijas tiene ahí en la entrada. Así que nada más, os dejo con Eva, que creo que tiene mucho que contarnos y ya nos ha emocionado mucho durante la comida. Un aplauso, Baba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a las mujeres valientes que organizan este encuentro. Efectivamente, nos vimos por primera vez de forma virtual en 2021, en plena pandemia, y cuando me contactaron para venir este año no lo dudé ni un segundo, porque me apetecía compartir con ese público cuidadoso, respetuoso y acogedor. Así que siempre es
guay venir a Galicia. Bueno, tengo muchas cosas que contaros, pero no tenemos tantísimo tiempo. Así que voy a ver lo que me da tiempo contar, porque me gustaría no solo contaros mi historia y compartir algo de cuando yo empecé a dar este primer paso de la opinión, un paso importantísimo, sino que también me gustaría contaros historias de otras mujeres que están en contextos muy adversos y que, pues por mi trabajo, he llegado a ellas. Se dice que somos peligrosas porque la opinión, yo creo que es la manifestación pública del pensamiento propio. Y el pensamiento propio es un primer paso hacia la autonomía. En los contextos que yo cubro como periodista y también por mis estudios de doctorado, vamos a ver cómo desde Irán, Afganistán, Gaza, Argelia, en esa parte del mundo que yo intento conocer porque vengo de allí también, pues la autonomía no es un concepto teórico, la opinión no es una columna en un periódico, sino que es una herramienta de supervivencia. Cuando una mujer decide opinar, está diciendo que la vida le pertenece y que esta es una de las peores amenazas para un sistema que intenta silenciarla, doblegarla y controlarla. Así que quiero contaros cómo llegué yo a la opinión, por qué yo decidí ser periodista. Yo nací en los campos de personas refugiadas en Argelia, como os ha dicho Diana. A los 5 años tuve que salir de los campamentos por enfermedad, no podía seguir viviendo con mi familia. Sufrí un desgarro literal del regazo de mi madre y me llevaron a vivir a Italia con una familia de acogida, con otra cultura, otro mundo y una vida completamente opuesta a la que yo conocía en el desierto. Un desierto que para mí en la infancia era un lugar idílico. ¿A qué niño no le gusta la arena? No le gusta jugar en estas colchonetas de arena. Pero desgraciadamente mi desierto era bastante hostil. En ese primer momento, ya desde una edad muy temprana, era consciente de cómo los conflictos marcan vidas, porque yo no elegí emigrar, sino que las condiciones infrahumanas que se viven en los campamentos de refugiados me llevaron a una emigración forzosa. Recuerdo mucho a mi abuelo pegado a un transistor de radio. Quizás allí empezó ese primer contacto con el periodismo. Un transistor de radio es ligero, para un nómada es perfecto porque lo pueden transportar sobre los camellos, es barato y sobre todo hay una voz que acompaña. Entonces, desde muy pequeña yo les decía que quería ser esta voz que sale de la radio y que acompaña a mis abuelos allá donde van. Pero Italia tampoco fue fácil, porque cuando una mujer llega a una edad adolescente, adulta, ambos mundos empiezan a reclamarla. Y eso es lo que me pasó a mí. La mamá italiana, la familia italiana, el mundo occidental querían que formase parte de ellos y de ellas, pero también mis raíces, mi cultura, mi madre, los valores del Sáhara también me reclamaban. Y empecé a vivir entre dos mundos, buscando constantemente equilibrios, a ver por dónde puedo pasar sin hacer daño a nadie. En estos dos mundos que no se entendían, que no se conocían y en los que yo estaba completamente en medio. Pero bueno, allí fue cuando empecé a preguntarme quién soy. Empecé a vivir una crisis de identidad muy fuerte a una edad muy temprana, pero muy pronto empecé a preguntarme por qué a mí. Más allá de todo lo que yo he vivido, empecé a preguntarme por qué a mí. Y la respuesta la encontré en las bibliotecas y en los libros de historia. Muy pronto descubrí que lo que yo había vivido no era porque me había tocado a mí, no era fruto del azar,
sino que yo nací en un contexto que está marcado por una irresponsabilidad de España, por una colonización del territorio, por una ocupación por parte de un país vecino ambicioso, por una guerra, por un éxodo, por bombardeos de napalm y fósforo blanco que han vivido mi madre y mi abuela, y también por un conflicto que no se resuelve. Así que allí en esa respuesta de sé por qué a mí, empecé a querer ser periodista, empecé a querer opinar yo también. Pero claro, tenía que empezar a opinar, ser periodista, en una sociedad muy conservadora, en una sociedad donde a las mujeres se nos prefiere calladitas, discretas, veladas, tapadas. Uf, ¿qué es eso de cantar? ¿Qué es eso de salir? ¿Qué es eso de exponerse? ¿Qué es eso de llamar la atención? ¿Por qué vas a llevar esa melena que llama tanto la atención? Por favor, alísatelo, que es mejor. Y entonces allí empezó mi lucha entre estos dos mundos. Yo claro que quería opinar, claro que quería contar el mundo, pero contarlo tampoco ha sido fácil. En primer lugar, creo que para poder opinar y para ser quien soy, quizás tenga que dar las gracias a la educación pública. Me sentí tan afortunada cuando logré pisar la universidad. Hoy a las compañeras les compartí esa lucha contra viento y marea para poder quedarme en Madrid y estudiar periodismo, que es lo que yo quería, que ya luego si queréis con una cañita os lo cuento, pero aquí no. Allí fue cuando empecé a darme cuenta, en la universidad, empecé a acceder al conocimiento, empecé a leer a las mujeres laicas, empecé a leer a las feministas de los países de mi contexto de mayoría musulmán. Fue cuando conocí a Nawal el-Saadawi, fue la que me enseñó que nada asusta más al poder que una mujer que se quita el velo de la sumisión mental. Gracias a la educación, gracias a los libros, gracias a acceder a ese conocimiento, empecé a darme cuenta de un vocabulario que yo no conocía. ¿Qué supone ser mujer? ¿Qué límites hay entre la religión, que es el feminismo, este salvavidas, que nos ha salvado la vida a muchísimas mujeres? Allí empecé a entender que en realidad la educación es un territorio liberado. Es un territorio en el que descubrí que el honor de una comunidad no puede recaer sobre el silencio de las mujeres. Y quizás pues, por eso también fue el germen de mi tesis doctoral posteriormente, entender que las mujeres, a pesar de todo, tenemos que intentar siempre lograr ser dueñas de nuestro destino, aunque en estos contextos muchas veces no nos dejan. Y por eso los talibanes, una de las primeras medidas que tomaron fue impedir a las niñas afganas acceder a la educación. La educación es un primer paso para que podamos acceder al poder y para que poder verbalizar nuestras luchas. Yo me he empeñado mucho en intentar entender a las mujeres iraníes, a las mujeres en Egipto, a las mujeres de Arabia Saudí, y he llegado a una conclusión de que en realidad la visibilidad mediática para nosotras es una lucha identitaria, es una lucha por la identidad. Por eso es muy importante el acceso a esa visibilidad mediática. Por eso es muy importante a que se nos dé voz y altavoz. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en los medios locales nos trasladan, nos tratan a menudo como subversivas, como traidoras a la religión, pero también en medios occidentales se nos trata con mucho relativismo cultural y con mucho paternalismo. Y se desconoce mucho la lucha que llevamos a cabo en nuestros propios lugares para, por ejemplo, en Argelia, nombrar
a las mujeres asesinadas, donde las instituciones no lo hacen. En Túnez, para luchar, para conseguir una autonomía y un empoderamiento personal. En Irán, simplemente para desafiar al régimen y llevar el velo. En Arabia Saudí, las mujeres utilizan la radio para intentar crear conciencia entre ellas. Y en Afganistán, la lucha del día a día es sobre todo intentar acceder a la educación. ¿Por qué? Porque ahora lo hemos visto, los talibanes 2.0 no existen y ahora mismo, en estos momentos, a las mujeres ni siquiera se les permite alzar la voz en la calle. Se ha aprobado hace 2 semanas una ley que es absurdo, es tan difícil de verbalizar, una ley por la que golpear a una mujer, un hombre puede golpear a una mujer hasta que sangre. Y la condena es más bajo golpear a una mujer que maltratar a un camello. Esa es la realidad en la que vivimos. Por eso creo que es muy importante, creía muy importante centrar mi trabajo en esa perspectiva de género. Creo que es muy importante dar voz a todas las mujeres que viven en esa situación y quizás pues, evitar que nos hagan desaparecer y también traer nuestras luchas y nuestro feminismo a esa parte del mundo. Pero claro, yo ya empecé a teorizar todo esto, a estudiar la tesis doctoral, pero luego llegó el momento de opinar, ¿no? Y de salir a la palestra y a jugar y a ejercer esa profesión. Y hoy os voy a confesar una cosa. Recurrí primero a la radio. Recurrí primero a la radio porque tenía mucho miedo de salir. Tenía mucho miedo de exponerme. Tenía mucho miedo de que se me viese fuera. Tenía mucho miedo de las amenazas, no solo de la sociedad conservadora de la que vengo, pero también por parte de miembros de mi familia. Por eso encontré en el micrófono de una radio, de la radio pública, un escondite perfecto para empezar a contar historias, podía opinar, mi cuerpo estaba a salvo, era invisible, pero allí estaba, poquito a poco. Y poco a poco empecé a cumplir con ese rol de discreción, pero mientras tanto empezaba a gritar por dentro. Y la radio creo que me dio algo muy sagrado, que es la capacidad de comenzar a ser. La capacidad de decir, esta es mi voz, y poco a poco esa niña del desierto pues decidió efectivamente ser una profesional que intentaba poner orden a ese caos de mundo en el que vivimos. Así que posteriormente llegué a la palabra escrita, que a través del medio digital de Radio Televisión Española, amo escribir, y empecé a contar las historias que en la televisión no se podían contar, porque hay muchas mujeres que no pueden salir. Hoy me planteé mucho estos días y traeros una diapositiva, digo, pero si a las protagonistas no las puedo poner. La mayoría prefieren ocultar su voz, no quieren que se les vea, no se les permite, tienen que pedir permiso. Por eso os voy a citar algunas historias que yo he conocido, pero desgraciadamente, si no llega a ser por el periodismo escrito, quizás nunca habría podido acceder con ellas con una cámara de televisión. Y sobre todo, empezar a descubrir en esa parte del mundo el feminismo que se libra en estos países de mayoría musulmana. Porque a mí me dijeron esa trampa de que el feminismo podía ser islámico, ¿no? Luego aquí nunca he escuchado a una feminista cristiana en los debates, pero a mí me invitan en mesas o que el velo puede empoderar. Claro, el velo es muy empoderador, claro que sí. A mí me piden taparme y me amenazan cuando salgo en televisión por primera vez sin velo, pero a mis hermanos no. ¿Eso es empoderador? ¿Eso es igualitario? No sé yo. Así que poquito a poco empecé como a intentar contar, ¿no? Pues
empecé a adentrarme en la lucha de las mujeres iraníes, hoy muy instrumentalizada, desgraciadamente, para justificar una guerra. Y la guerra nunca va a favorecer a las mujeres. Eso se lo tenemos que decir a las mujeres iraníes, por muy enfadadas que están con unos clérigos islamistas, radicales, extremistas, que han intentado someterlas desde la llegada de la mal llamada revolución islámica, ¿no? Unos clérigos que han querido imponer un islam político férreo, que han obligado a las mujeres iraníes a llevar 2 vidas paralelas, una dentro de casa, otra fuera. Se les ha impuesto un sistema de segregación, se les ha impuesto un silencio y una imposición de una identidad islamista con la que no comulgan, unos valores que ellas no comparten y que les han querido imponer. Fijaros, cuando estuve en Irán hace un año, creo, pues documenté la sigue, que es el matrimonio temporal. Os voy a poner ejemplos de historias que he ido conociendo y que tienen mucho que ver con lo que de yo donde vengo, ¿no? Pues la sigue es como un matrimonio temporal. Según el régimen iraní, es legal, claro, es una forma quizás de legalizar la prostitución. Os explico el porqué, no porque yo lo diga, sino que el Estado legaliza que una mujer pueda casarse temporalmente con un hombre, un matrimonio que puede durar un día, unas horas, o 99 años. Si eso no es prostitución, yo no sé lo que puede llegar a ser. Pero es que eso se hace bajo la moralidad religiosa. Se hace en la práctica para legalizar la prostitución y el control de los cuerpos de mujeres en situación mucho más pobres, marginales, de clases muy bajas, que están en situación de calle, que sufren la exclusión social, que viven, que están divorciadas y que están marginadas y repudiadas por parte de su familia. Entonces, claro, cuando una mujer denuncia esto, está poniendo en jaque a toda una estructura de régimen, porque hay ciudades santas en Irán donde peregrinan los chiitas, que es donde más se llevan a cabo estos matrimonios temporales. Claro, por eso esa opinión de esas mujeres anónimas que me lo contaron, por no llevar una cámara, se sentaron conmigo abogadas, expertas, que están luchando contra esta realidad, me lo contaron y por eso su opinión es peligrosísima. Pero luego el Líbano conocí una historia que estos días además me está removiendo mucho porque estoy intentando contactar con ella y no lo consigo. Rahim, que contamos su historia con un fotoperiodista gallego, con Brais Lorenzo. La conocimos en Líbano. Ella fue víctima de la kafala. La kafala es un sistema de esclavitud moderno. Son niñas que las traen de países como Etiopía, países sobre todo del Cuerno de África, a países del Golfo para que trabajen como trabajadoras domésticas en los hogares. ¿Vale? Lo primero que hacen es retirarles los pasaportes a estas mujeres y pasan a ser automáticamente propiedad de la familia que las acoge. Ojo, si eso no es esclavitud, no lo sé. Eso es poseer a estas mujeres, es hacerte tener propiedad sobre ellas. ¿Qué pasa? Que son mujeres también que luchan contra estos sistemas. Rahim para nada era una víctima. Es una mujer a que su familia, esa familia en Líbano, bueno, su familia en Etiopía, huérfana, la mandó en estos vuelos con muchas otras niñas para el Líbano. La familia le confiscó efectivamente el pasaporte y luego empezaron las pesadillas. Empezó a violarle a su padre de la familia. Posteriormente, el hijo de la familia. Empezaron a turnarse, a ver quién la violaba cada cuánto. ¿Qué hizo Rahim? Después de no soportarlo más, se tiró del balcón. Herida, consiguió marcharse, huir, y cuando se puso a salvo, decidió casarse con un sudanés. Se casaron, tuvieron un hijo, pero cuando nosotros estuvimos en Líbano con ella,
pues nos enseñó las heridas de los golpes. Resulta que el sudanés, que la podía mantener a salvo, porque en una situación de calle, en un país como el Líbano, es peligroso, resulta que donde puede estar a salvo es el lugar más peligroso que existe para ella. Así que ella, su voz también es peligrosa, porque desnuda la corrupción de un sistema que compra y vende a las mujeres. Y es una realidad que afecta a miles y miles de mujeres, la mayoría en países del Golfo, y es una realidad completamente desconocida y silenciada. Luego, cuando hablamos de las migraciones, de pronto estos viajes, de esa masa de personas negras que llegan a nuestro país, no diferenciamos si son hombres o mujeres, les deshumanizamos por completo, no somos capaces de ver la realidad concreta que viven las mujeres, y por eso os quiero compartir también la historia de Faduma, que tampoco me permitió fotografiarla. Así que ella pues huyó de Somalia, ojo, de Somalia llegó a Canarias. Es una mujer de 20 años, madre de una niña que se llama Muna, que cuando yo la conocí hace un año tenía 2 años, ahora me imagino que ya tiene 3 y que la niña espero que esté bien. Ella primero fue víctima de la mutilación genital femenina, posteriormente la sometieron a un matrimonio forzoso. Consiguió el divorcio de un matrimonio forzoso porque su tío quería venderla a un miliciano del Shabab. Ojo, cuando la obligan otra vez a casarse, pero gracias a las mujeres de su familia y a esa red de mujeres que existen, aunque no hablamos de ellas, hay mujeres muy fuertes y muy luchadoras en estos contextos, se pusieron de acuerdo, colectaron dinero y consiguieron sacarla a Mogadiscio, la capital de Somalia. De Somalia consiguieron hacerle un pasaporte falso para que viajase a Etiopía, de Etiopía consiguió llegar a África Occidental, a Gambia, luego Senegal, de Senegal consiguió venir a Europa. Creo que Faduma es el no rotundo al extremismo religioso y el no rotundo a esta inestabilidad política que golpea a muchos de estos países y de los que desgraciadamente apenas hablamos y apenas tienen voz ni ocupan titulares en nuestros medios de comunicación. Ella, por ejemplo, detrás de ella hay una historia de un país inestable, de un país que está inmenso en la hambruna, en la pobreza, en la inestabilidad, donde hay unos milicianos que utilizan a las mujeres como campo de batalla, donde no importa lo que ellas quieren, hacia dónde van, donde las prioridades es intentar sobrevivir cada día. Un país que está atravesado por el cambio climático, que provocamos los países occidentales, porque son países que apenas emiten gases contaminantes, y son países que se encuentran en una situación cuya realidad para nada beneficia a las mujeres. Luego en Túnez sí que conocí a Mungida, y Mungida es una mujer negra, locutora de radio, digo negra porque en Túnez les llamaba mucho la atención que hubiese una mujer negra, sudanesa, locutando en la radio. Y yo la conocí porque estaban comentando su historia en un bar de Túnez, porque les llamaba mucho, porque claro, eso de la diversidad, si aquí vamos lentos o no. En España mi acento no es muy común, pues imaginaros en estos otros lugares del mundo, donde la diversidad es que brilla por su ausencia. Entonces estaban hablando de esta mujer que estaba locutando en una radio tunecina y que había llegado a Túnez. Pues cojo y voy a buscarla, quiero saber quién es y quiero contactar con ella. La entrevisto, voy a la radio donde me dijeron que dónde estaba y accedo a su historia. Otra mujer mutilada, Sudán, un país en guerra que no levanta cabeza, desgraciadamente, huyó con su marido, pasaron por el infierno de Libia y en Libia secuestraron al marido. Ella, embarazada de 9 meses, no supieron cómo podía dar a luz
porque de hecho perdió el bebé con 9 meses en el parto, porque no eran capaces de descoser la mutilación. Y después de mucho sufrimiento consiguió llegar a Túnez. Se fueron andando, caminando, cruzando el desierto y llegaron a Túnez. Y en Túnez, lejos de ser una mujer sumisa, porque ella es una mujer que opina y es muy peligrosa además, logró hacerse un hueco en la radio y hablar de la realidad de las mujeres refugiadas en Túnez y hacerse un hueco. Esos son solo algunos ejemplos, no tenemos tanto tiempo, pero la realidad y los datos son estremecedores. Según Naciones Unidas, en 2026 hay 676 millones de mujeres y niñas que viven a menos de 50 kilómetros de un conflicto armado. ¿Qué pasa? Que la violencia sexual se pone a la orden del día. Todos esos conflictos que vemos, que hay más de 100 conflictos activos en el mundo, nos encontramos en uno de los peores momentos de la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos, sus primeras víctimas son estas mujeres, porque sus cuerpos se convierten en arma de guerra, y esto nos lo ha demostrado la historia. Así que ya, ojalá, los tribunales el día de mañana hablen de esta violencia sexual que se está llevando a cabo contra las mujeres ucranianas, contra las mujeres en Gaza, contra las mujeres en Sudán, contra las mujeres iraníes. Ya, ojalá se llegue algún día a castigar y a humanizar, porque desgraciadamente ellas ahora permanecen en silencio. Cuando los medios estamos en una guerra y un conflicto, ellas no hablan. Las víctimas tardan mucho en romper el silencio. Y quizás cuando ellas rompan el silencio, nosotros ya habremos desaparecido. Porque, como el Sáhara, ¿no? Ese conflicto no es de actualidad. Si ya lo hemos contado todo, ¿qué más da? Esa es la realidad mediática de este país, desgraciadamente. Así que el silencio se convierte en un arma de guerra. Y esa arma de guerra se intensifica cuanto más se silencia. Cuanto más una realidad no se nombra, pues menos conocemos, menos se denuncia y menos se atreven estas mujeres a verbalizar este silencio. Luego hay grandes agujeros informativos en estos contextos. Os hablaba antes de Sudán, ¿no? Hace poco recogía unos testimonios por teléfono, porque desgraciadamente Sudán es un territorio al que no podemos acceder los periodistas, es imposible. También es muy difícil convencer a los jefes que apuesten por una cobertura en los países de alrededor y recoger testimonios, porque es una cobertura cara, que además no interesa. Hay otros focos. Ahora estamos con Trump, que está marcando la agenda en los medios de comunicación todos los días, está decidiendo por nosotros y por nuestra salud mental, decide dónde vamos a poner el foco y dónde no. Así que Sudán está completamente, es un gran agujero negro informativo, donde no entra la prensa internacional, ni mucho menos va a entrar y a los periodistas locales que están sobre el terreno se les ha ido silenciando, encarcelando, asesinando y han ido desapareciendo. Y hace poco hablaba con una mujer que se me quedó grabado, que me decía, su nombre es ficticio, así que me dijo Mariama, pero es ficticio. Me decía que habían conseguido huir de Al-Fasher, que es una ciudad sudanesa que ha estado muy sometida a un asedio muy fuerte, a una limpieza étnica, donde pues, ha habido un terror absoluto, cuerpos degollados en las calles, hogares saqueados, violencia sexual por parte de los dos bandos. Y claro, pues las mujeres no solo les atravesaban las balas como el resto de la población, sino que eran sometidas a la violencia sexual. Y que hay un río, dice que ella vio con sus propios ojos a su hermana tirarse con una piedra pesada al río para no volver a subir porque prefería morir después de una violencia sexual. Y esa es la realidad de tantas y tantas mujeres de las que apenas hablamos. Porque cuando no se habla de Sudán, cuando miramos hacia otro lado, pues desgraciadamente nos cuesta que esos testimonios de estas mujeres nos lleguen, ¿no? Mujeres que se juegan la vida incluso por cogernos el teléfono y contarnos esa realidad. Pero luego
la guerra ha mostrado su peor, bueno, guerra es que no quiero hablar de guerra, un genocidio, una masacre, claramente en Gaza, creo que también nos ha hablado del valor que han tenido las mujeres palestinas durante estos más de 2 años de masacre. En primer lugar, han tenido que abrazar a sus hijos por las noches y decirles que no iba a pasar nada, todos los días bajo bombardeos. No es una cuestión temporal de una semana, estamos hablando de día tras día, tener que mantener los ánimos de sus hijos. Desplazamientos forzosos constantes, eso quiere decir que te tienes que ir con lo opuesto, porque el ejército israelí ha sometido a la población en Gaza a unos desplazamientos constantes, que es otra de los grandes crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque no hay paz, quiere decir. ¿Eso qué le supone a las mujeres que cargan con los cuidados en una guerra? Que tienen que volver a readaptar un entorno e intentar crear un hogar con unas chozas improvisadas que nunca van a ser una casa ni un hogar. Son lugares improvisados en los que saben que mañana o pasado van a tener que abandonar y marcharse. Estos desplazamientos forzosos, constantes, han afectado mucho más a las mujeres, porque las mujeres en una guerra también son las que más cargan con la tarea de cuidados. Tienen que acomodar esos hogares improvisados, pero también Lina me decía que ella es profesora y que le encantaría dar clases, pero que en cuanto preparan un sitio para dar clases, o es bombardeado o tienen que volver a estar desplazadas. Me acuerdo de otra maestra que me decía que cuando lograron volver a Han Yunis, porque bueno, Gaza ha sido una ratonera sin salida, llena de violencia, de bombardeos, no sé cómo la humanidad lo hemos podido permitir, algún día se nos caerá la cara de vergüenza cuando se lo contemos a nuestros hijos, porque es algo intolerable lo que ha permitido, que se haya permitido eso en pleno siglo XXI. Me decía que como la escuela la habían bombardeado, a la vuelta habían intentado montar unas jaimas, unas tiendas improvisadas en el mismo lugar de la escuela, a ver si los alumnos reconocían dónde estaba la escuela. Y esa labor de maestras, de madres, de enfermeras, de médicas, de parteras en estas condiciones, la hacen las mujeres en los contextos más hostiles. Y esa es la realidad de la guerra, que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Los hombres, allí nos encontramos con un lenguaje mucho más belicista, frentes, pero es que además estos hombres que batallan utilizan el honor y los cuerpos de las mujeres también como arma de guerra, como os comentaba antes. Porque violar a las mujeres del bando contrario es humillar a los señores de la guerra, y esa es la realidad. Pero es que mientras tanto ellas tienen que sobrevivir, se las tienen que ingeniar para intentar cambiar el sabor del agua hervida y que parezca una sopa para poder calmar las tripas hambrientas de sus hijos. Y esa es la gran realidad de la guerra. En Gaza hay mujeres que han dado a luz de cesárea sin anestesia. ¿Os podéis imaginar ese dolor? Y esa es la realidad. Han tenido que hacer frente a la hambruna, han visto a sus hijos morir de hambre. Creo que no hay nada más doloroso para una mujer que ver a su hijo morir de hambre, porque se ha llevado a cabo un bloqueo intencionado por parte de Israel de cerrar a cal y canto la franja. No han tenido leche, mujeres embarazadas que han dado a luz, pero que ellas estaban desnutridas y que los bebés nacían desnutridos. Hemos visto a niños en unas condiciones, a bebés en unas condiciones infrahumanas en hospitales que han sido bombardeados. O sea, Gaza ha sido, y todo esto en medio de una censura, todo eso sin que la prensa internacional pueda contarlo. Lo hemos podido acceder a ello gracias a la valentía de la prensa israelí. Dios mío. Gracias a la valentía de la prensa gazatí, que ha tenido que hacer frente a la censura israelí. Gracias a estas mujeres periodistas que opinan en Gaza, que hablan, que han tenido un altavoz, que se han jugado la vida, que han sido asesinadas, que nos han hecho estas crónicas sobre el hambre y sobre la guerra en la franja de Gaza.
ha sufrido un cerco mediático, físico y digital. Son personas que son periodistas que han tenido que contar su propio sufrimiento en una situación de guerra peligrosísima y sobre todo muy deshumanizada, que la hemos convertido en números sin poder contar historias con nombres y apellidos. Así que estas guerras, además, siempre han sido contadas por hombres. Por eso se han centrado durante muchos años en tanques, en mapas, pero ahora es cuando las mujeres periodistas contamos el mundo, el enfoque también cambia. ¿Por qué? Porque podemos contar la pobreza menstrual en los campos de refugiados, porque podemos poner el acento de que las mujeres en Gaza no tienen las condiciones de higiene que necesitan y que tienen que estar incluidas en la ayuda humanitaria internacional. Porque ellas también tenemos que hablar de cómo son madres, cómo son mujeres que se arriesgan al mar, cómo tienen una fortaleza y una resistencia a la adversidad pese a todo. Así que bueno, pues somos... por supuesto que de donde vine ha marcado mi forma de contar el mundo, sin lugar a dudas, pero la visibilidad es justicia y por eso pues vamos a ser peligrosas porque nosotras opinamos y si nosotras opinamos pues el mundo ya no puede ser tan indiferente a estas al menos 676 millones de mujeres que apenas existen en las noticias. ¿Por qué? Porque opinar es existir y porque existir para nosotras es uno de los actos de rebeldía más hermosos que existen pese a todo. Gracias. Gracias, Evaba. Creo que tienes al público del Teatro Principal de Pontevedra entusiasmado. Me dicen que tenemos tiempo para una pregunta. Si hay alguien que le quiera hacer una pregunta a Evaba, que levante la mano y si no, pasamos ya con la conferencia de Andrea Proenza. Allí. ¿Dónde está? Allí, sí, pueden pasar. Gracias. ¿Qué consideras, por favor, prioritario que desde aquí y ahora podemos hacer por todo eso? Por todo eso, ¿me puedes concretar un poquito más? Por todo, para que yo sea un poco más concreta. Es que no sé, no sé qué es más importante porque todo lo que ha relatado es tremendo y entonces desde este sitio, desde este lugar, hoy por ejemplo una convocatoria a las 12 y no sé si eso vale, si cómo organizarnos más y mejor, aunque sea con que se menos transforme en más, es que así no se puede quedar. Bueno, la verdad que el mundo estamos en uno de los peores momentos de la historia, yo al menos así lo veo, hay mucho, tenemos que estar muy, muy preocupados y preocupadas por todo lo que está pasando, pero también no quiero que perdamos la esperanza, por favor, porque la gente buena somos muchos más, quiero pensar que hay más gente buena que mala. Yo lo que digo que en tiempos de máxima polarización, de máxima crispación, de tanto miedo, porque estamos viviendo momentos de mucho miedo y el miedo es muy peligroso para la convivencia, ¿no? Estamos viendo el auge de movimientos extremistas y eso es muy, muy peligroso.
porque eso puede llegar a hacer deshumanizar al otro. Entonces es muy importante, yo creo que es escucharnos, estar informados, hacer frente, huir de esa desinformación y esos bulos que corren tan rápido y que penetran en nuestras vidas de una forma brutal y ser fiel a nosotros mismos, o sea, mantener la cordura y el sentido común. Entonces no todo vale, no todo vale, no todo vale, ya está bien, no todo vale. Y eso tenemos que decirlo. Volver a poner sobre la mesa el derecho internacional, que se lo han cargado. Volver a poner sobre la mesa ese marco legal, jurídico, que nos ha permitido convivir después de la Segunda Guerra Mundial. Volver a poner sobre la mesa esos valores que ahora parece pues, de hippie reivindicar. Es así. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacerlo desde los medios. Necesitamos más que nunca un periodismo riguroso, sosegado, sobre el terreno. Necesitamos más que nunca contar y humanizar estas historias para intentar comprender, analizar más que nunca, dar esa información de primera mano y la opinión pública pues que esté al otro lado y que pues cada uno desde su ámbito aporte su granito de arena. No lo sé si te he respondido. Es muy difícil. Gracias, Sebaba. Creo que nos has respondido perfectamente, nos quedamos con eso. No creo que tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas bien informadas, ir a los medios de comunicación donde están los periodistas y las periodistas que están también en el terreno, ¿no? Que a veces es muy fácil dejarnos guiar por las cosas que nos llegan por internet y para algo hay periodistas como Evaba trabajando sobre el terreno y con las víctimas. Muchísimas gracias, Evaba, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, continuamos. Moitísimas gracias, Eva, moitísimas gracias a todas e a todos pola vosa atención. Deixademe tamén que dé as gracias a Toño, a Ricardo, a Juanqui, a Elías, a Andrea, forman parte do Servizo de Comunicación da Deputación de Pontevedra e o equipazo técnico que temos hoxe aquí. Se lles podedes dar un aplauso porque levan moitas horas traballando. Gracias. Gracias por ese traballo, porque tamén é a forma cada vez que collemos o micro, Diana, eu de que visibilicemos que todo isto ten a moitas persoas detrás. Bueno, estamos moi felices, como digo, con cada persoa que presentamos, de recibir a seguinte convidada, porque isto permítenos non somente que a coñezades, se non a coñecíades ata o de agora, senón tamén poñer no centro un tema que temos que poñelo, pero xa e con un rigor de pensamento que é moi necesario para que todo comece a mudar. Cantas veces nos preguntamos que temos que facer para conseguir que os avances que aínda non chegaron cheguen. Bueno, falar de amor, dos vínculos, dos afectos, de construir probablemente como entendemos que nos temos que relacionar cos demais para construir as relacións da nosa vida que nos atravesan para sempre e que nos poden facer voar ou que nos poden limitar. Ela fala disto, Andrea Proenza Zoriaquín, é xornalista, escritora, divulgadora en redes sociais, investiga a intersección entre todo isto que estou comentando e que atravesa a vida de todas e de todos, os afectos, o desexo, o amor, a cultura con perspectiva de xénero, especialmente no ámbito digital. Ten un ensaio publicado que quero recomendarvos, podedes mercalo ademais aquí no posto que ten a librería local Seijas, Alba, leva tamén moitas horas aí. O ensaio é Cartografías del deseo amoroso, está editado por Ediciones del Mar e a Andrea podedes lela, por exemplo, en eldiario.es. Un aplauso, por favor, para ela. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Ya lo hemos repetido mucho aquí, pero quiero extender la gratitud a Susana y a Diana por la invitación y por estar aquí en este escenario por el que han pasado mujeres tan increíbles y con historias y trabajos tan apasionantes. Yo quería empezar mi charla, que se titula Amor, Deseo y sus representaciones culturales, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor? Es una de esas preguntas que, claro, es yo creo que muy complicada, ¿no? Porque
porque tiene muchas respuestas. Posiblemente si preguntes a alguien del ámbito de la psicología te dará una respuesta, si preguntes a alguien del ámbito de la neurociencia te dará otra, si preguntas a alguien del ámbito del análisis cultural, que también es un poco en el que me muevo yo, te dará otra. Y también habrá posiblemente quienes directamente te digan que no se puede describir qué es el amor, que es uno de esos grandes temas universales que nos llevan persiguiendo, ¿no?, desde los principios de la humanidad, y que si todavía no hemos encontrado una única respuesta es quizá porque no existe, ¿no?, porque tiene que ver con todo eso que ocurre dentro de nosotros y nosotras, con eso que se llaman, ¿no?, las emociones y los afectos, y que sobre esto pues, bueno, parece que no se puede hablar, no se puede debatir, no se puede teorizar, porque es algo que llevamos dentro y que es algo individual y personal y ya está. Esto, de alguna forma, entiendo, ¿no?, que se pueda considerar así, porque al final vivimos en una sociedad que se construye sobre binarismos, ¿no?, que hablamos de la razón y de la emoción, hablamos de la mente y el cuerpo, que hablamos de lo cultural y de lo natural, de la naturaleza, hablamos de lo masculino y de lo femenino. Y claro, todo esto que pertenece a este segundo grupo, ¿no?, al segundo grupo de lo feminizado, de lo emocional, de lo corporal, siempre es algo que se ha querido gobernar y que se ha querido dominar, pero que no nos hemos tomado la molestia en querer entender, en querer investigar, en querer debatir y teorizar, ¿no?, y de crear pues, ese marco de pensamiento, ¿no?, de por qué las cosas son de la forma en la que son. Son ámbitos que además han estado muy minusvalorizados, ¿no?, que poco a poco empiezan a considerarse más estudiables, pero que no ha sido así durante mucho tiempo. En los años 90, 2000 empezó a surgir una cosa que se conoce dentro del ámbito de la teoría social y de los estudios culturales como giro afectivo, que básicamente lo que dice es que los afectos, ¿no?, entre ellos el amor, son objetos legítimos de conocimiento y que no son solo experiencias privadas o psicológicas. Entonces, bueno, empezaron a surgir en esta época de los 90, de los 2000, toda una serie de teóricos, ¿no?, que empezaban a estudiar cómo los afectos organizaban lo social, organizaban lo político y lo cultural, ¿no?, desde aquello que consumimos, desde nuestra forma de construir nuestra identidad, desde cómo se organiza el poder en las sociedades. Y bueno, todo hay que decir que había mujeres que ya estaban hablando y ya estaban teorizando sobre esto antes de los 90 y antes de los 2000. Lo que pasa es que, bueno, como siempre sucede, ¿no?, prácticamente en cualquier ámbito de estudio y ámbito de investigación, no fue hasta que vinieron pues, una serie de señores que lo categorizaron de esta forma que no se empezó a considerar un ámbito de estudio válido. Aquí tenemos algunas de las autoras que llevan estudiando, ¿no?, esto en estas últimas décadas, y bueno, algunas de ellas os las iré nombrando a lo largo de la charla. Yo, por supuesto, estoy absolutamente en contra, ¿no?, de esta jerarquización de los ámbitos de estudio, ¿no?, y es algo que siento que yo he notado desde mis tiempos en la universidad, porque yo hice el grado de periodismo, y bueno, como la mayoría de las que estamos aquí, y yo notaba, ¿no?, que al final, si tú eras una persona que tenía como inquietudes por la política, por la economía, por lo internacional, por todos estos ámbitos que siempre se han considerado como más dominantes, ¿no?, y más masculinizados, desde la propia institución, ¿no?, desde la propia universidad, y los profesores te veían como una persona seria, ¿no?, como alguien que sí, que le interesan las cosas que nos deben interesar. Sin embargo, si te inclinabas más pues, por un interés por lo social, quizá, ¿no?, o por algunos de los temas que ahora os enseñaré, ¿no?, y que yo trato, pues estoy segura de que aunque no te lo dijeran directamente, pues había esta cosa, ¿no?, de, claro, no es tan importante, o sea, por supuesto son ámbitos que son importantes, ¿no?, de hecho lo acabamos de ver con Evaba, ¿no?, son todo cosas sobre las que hay que hablar y sobre las que hay que saber, pero siempre parece que para que algo esté aquí, otra cosa debe estar aquí, y en el caso de aquellas cuestiones a las que yo me dedico, ¿no?, y esto también lo veíamos esta mañana con la música y con lo cultural, hay otras que están directamente muy por debajo. Yo estoy absolutamente en contra de esta jerarquización. Creo que es necesario debatir y es necesario hablar y discutir sobre el amor desde esta perspectiva
cultural, porque al final es algo que nos atraviesa absolutamente, yo creo que todas las personas, ya no solo que estamos aquí, sino todas las personas, ¿no?, del mundo. Y nuestra forma de amar y nuestra forma de desear se construye en relación a nuestro entorno, ¿no?, a las condiciones materiales y a las condiciones sociales en las que cada persona de las que estamos aquí bueno, le ha tocado nacer, y también en nuestra relación con las demás personas. Por lo tanto, no es ese algo, ¿no?, que sale desde dentro hacia afuera y que solo tiene que ver con lo individual, sino que es algo que está totalmente mediado por un contexto histórico, social, político y geográfico en el que cada persona ha sido socializada. Entonces, esta obsesión, ¿no?, por entender cómo se construye la idea del amor en cada sociedad fue conduciendo poco a poco mi trabajo a través de mi trabajo en relación al ensayo que he publicado, el ensayo en el que estoy trabajando ahora mismo, los artículos en los que trabajo o la divulgación que hago en redes sociales. Estos son algunos ejemplos de temas que yo he sacado, ¿no? Escribí este artículo que se titula Parejas separadas, intimidad sin sexo y reservas de hotel, cómo desafiar la heteronorma desde la cama. Esto es porque una de estas investigadoras que estaban en uno de los libros anteriores, Sara Ahmed, que es lesbiana, contaba que ella siempre sentía una forma de violencia porque cuando ella iba con su pareja mujer a un hotel, desde la propia recepción del hotel, ¿no?, aunque estuvieran compartiendo la misma habitación, siempre les ponían camas separadas, ¿no?, porque había una predisposición, no desde un mal lugar, no había una mala intención por violentarla, pero ya había una predisposición a que esas dos personas fueran amigas, simplemente estaban compartiendo habitación, pero eran amigas. Entonces ella siempre tenía que encontrarse en esa tesitura de juntar las camas, ¿no?, y ese ejercicio de juntarlas a ella realmente le resultaba violento, pero también le resultaba violento de repente tener que dar explicaciones una y otra vez en las recepciones de todos los hoteles a los que visitaba, de decir, no, esta persona es mi pareja, no es mi amiga. Y esto pasa también al contrario, ¿no? Tú puedes ser una persona, una mujer, y tener pues, un buen amigo, ¿no?, un hombre, y decidís compartir una habitación y va a pasar justo lo contrario, ¿no? Puede ser que queráis esas camas separadas, pero, y a mí me ha pasado, desde las recepciones de los hoteles siempre van a presuponer que sois pareja. Otros de los artículos, ¿no?, que, como antes me presentaba Susana, yo trabajo mucho también con la cuestión de lo digital y cómo se empieza a construir esta idea del amor, ¿no?, en las generaciones más jóvenes, y cómo lo digital tiene mucho que ver en todo ello. Escribí pues, un artículo en el que hablaba sobre la importancia que todavía se da a día de hoy a la cuestión de la caballerosidad. Escribí otro sobre cómo las redes sociales impulsan una necesidad como de oficializar los vínculos. Esto no es algo nuevo, ¿no? Esto lo vemos en las bodas, que siempre hay esta necesidad de que haya testigos, pero también se ven en los matrimonios del siglo XVIII, ¿no? Necesitabas que hubiera un testigo que dijera estas dos personas están juntas. Ahora, esto es algo que hacen las redes sociales. Y escribí pues, otro, ¿no?, sobre cómo la idea de casarse, ¿no?, el matrimonio y la boda había pasado pues, de ser un rito religioso a cómo las redes sociales habían hecho como una visión mucho más pública y habían convertido pues, este ritual en algo que tenía que ver mucho más con el espectáculo. Entonces, bueno, para esta charla he preparado algunas de estas ideas que recojo en mi ensayo, ¿no?, y en el trabajo que llevo haciendo estos últimos años, para que, al menos en este tiempo, pues podamos como reflexionar un poco, ¿no?, sobre cómo se construyen estos imaginarios y cómo estas representaciones amorosas han condicionado pues, nuestra forma de entender el amor. Mi ensayo surge principalmente a través de dos cosas. Una es el ensayo de usos amorosos de la posguerra española, de Carmen Martín Gaite. Para quien no lo conozca, bueno, es un ensayo que recomiendo muchísimo. Carmen Martín Gaite es una de mis referencias literarias y vitales. Y bueno, para quien no sepa de qué va, lo que hace la autora es hacer una radiografía de cómo las mujeres españolas, especialmente de los 40 y de los 50, en un contexto de dictadura, iban construyendo esa idea de lo que era estar en pareja, de lo que era querer a alguien, cómo se conocían las personas. Por supuesto, es una época que está puramente atravesada por la religión, entonces lo que ella contaba, ¿no?, pues, entre otras muchas cosas, era cómo muchas veces las jóvenes, ¿no?, iban al cine y, bueno,
cuando iban a estas películas que habían pasado la censura, pero que todavía tenían alguna cuestión sentimental, muchas veces luego sentían como ese remordimiento por lo que acababan de ver en pantalla y se veían en la obligación de ir al día siguiente o ese mismo día a la iglesia a confesarse, ¿no? Porque estaban como corrompiendo esa idea de lo que tenía que ser una buena mujer. Junto a esto, no sé si se ve bien en pantalla, pero mientras estaba yo preparando el ensayo que publiqué el año pasado, mi madre un día me mandó una cosa, esta hoja que había encontrado en una de esas libretas que acaban por ahí perdidas en el cajón. Era una libreta de la película de Los Increíbles y era una una lista de las cosas vitales, de los deseos vitales que yo debía escribir cuando tenía como unos 12 o 13 años. Bueno, pues hay unas cosas curiosas: tirarme en paracaídas, subir a la cima del Empire State Building, ganar más de 100 euros en la lotería, no sé muy bien por qué. Quería también ver una pasarela de moda en directo, quería rodar una película, un cortometraje, y bueno, yo era una persona que le gustaba, ¿no?, como todo este ámbito de lo artístico, de lo hollywoodiense, podríamos decir. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención entre todas estas cositas, ¿no?, que son un poco como naif, ¿no?, como una cosa un poco de la edad, era que quería encontrar el amor verdadero. Y yo, claro, yo vi esto, que evidentemente no me acordaba de haberlo escrito, y yo pensé, ¿cómo es posible que una niña, en su lista de deseos vitales, una niña de 12 años, que es que ni siquiera es una adolescente, ya no solo quiera encontrar el amor, sino que encima quiera encontrar el amor verdadero, ¿no? ¿Qué era eso para mí y por qué y de dónde se originaba este deseo? Bueno, evidentemente el amor verdadero se ampara en esta narrativa del amor romántico que seguro que habremos escuchado hablar en alguna ocasión y que bebe, ¿no?, de toda esta ficción hollywoodiense que bueno, presenta el amor como esta cosa idealizada, prácticamente también obligatoria para las mujeres, ¿no?, esta creencia de que el destino de una mujer es encontrar pareja y es casarse y formar una familia, y que se empieza a instaurar en nosotras desde muy pequeñas. Entonces, con el tiempo sí que ya me fui dando cuenta de que esta idea del amor que yo me había creado a una edad muy pequeña, en realidad estaba originada como en unas latitudes y en unas coordenadas muy concretas, ¿no?, y que seguía unos guiones culturales muy determinados. Era un tipo de amor que se construía en escenas. Bueno, y esta es la portada de mi libro, que surgió de la combinación de ambas cosas. No sé si lo veis bien, pero me gustaría hacer un pequeño experimento. Aquí tenéis algunas escenas, ¿no?, de las películas románticas más votadas en este tipo de páginas de internet. Me gustaría que levantáis la mano aquellas personas que identificáis al menos una escena de estas películas. Vale, que identificáis 3, vamos a decir. Bueno, pues, que identificáis 5. Bueno, vamos ya a lanzarnos a la piscina. ¿Que identificáis 10? Bueno, seguimos con unos números bastante altos. ¿Hay alguna valiente que las conozca todas? Veo por ahí alguna mano levantada, ¿eh? Vale. Todas estas escenas lo que hacen es mostrar... Bueno, luego hablamos de esto. Todas estas escenas lo que hacen es mostrar una forma de amor como institución, ¿no?, lo que se conoce, bueno, igual en alguna ocasión habéis oído hablar también, ¿no?, de la idea del matrimonio como institución, de la familia nuclear como institución, que al final están como muy vinculados. ¿Qué quiero decir con institución? Es cuando hablamos de un conjunto estable de normas, de valores, de prácticas y de expectativas sociales que organizan la vida colectiva. En este caso es que organizan la forma en la que debemos amar. Entonces nos hemos socializado, ¿no?, en este repertorio de escenas románticas, que ya veis que no he tenido ni que decir a qué películas pertenecen, y ya había una gran mayoría de manos que erais capaces, o sea, de personas que estabais levantando la mano porque sabíais de qué estaba hablando, ¿no?, cuando he enseñado esta diapositiva, y no hay una necesidad de contar qué hay detrás de estas imágenes porque todas las estáis reconociendo. Pues hay una serie de patrones que se repiten, ¿no? Hablamos del flechazo, de la separación, de los celos, de la reconciliación, de esta declaración final, ¿no? Aunque muchas de estas películas no necesariamente terminan en boda, casi todas, ¿no?, ofrecen este horizonte implícito de estabilidad, y de que aunque
la película termine, por el hecho de que estas personas vayan a terminar juntas, ya sabemos lo que viene después, aunque ni siquiera se nos muestre en la pantalla, ¿no? Pues ya viene la convivencia, viene la familia y el final feliz pues siempre llega y siempre coincide con el momento en el que la relación de estos protagonistas ya parece que queda asegurada y que ya se ha superado ese conflicto. Esto es algo que se reproduce en los productos culturales desde hace décadas y ahora sí, paso aquí. Voy a volver a pediros que me ayudéis con esto. Aquí tenemos la película de La Cenicienta. La película de La Cenicienta se estrenó en el año 1950 y es por lo que la mayor parte de personas la conocemos, pero bueno, está inspirada en un cuento popular del siglo XVII de un autor que se llama Charles Perrault. Y luego, por otro lado, tenemos una novela que se llama La paz de las colmenas, de Alice Rivaz, que es, como veis, es prácticamente coetánea, es del año 1947. Me gustaría que volvierais a levantar la mano las personas que o habéis visto la película de La Cenicienta o que sabéis de qué va a rasgos generales La Cenicienta. Bueno, pues yo creo que prácticamente toda la sala, ¿no? Y ahora me gustaría que levantarais la mano las personas que, aunque no la hayáis leído, por lo menos que sepáis de esta novela, de La paz de las colmenas. Pues creo que literalmente no hay ninguna mano, ¿no? Si no me equivoco. Ah, Eva va, genial. Una persona. Pues, bueno, para quienes no la conozcáis, La paz de las colmenas es una novela, pero en realidad representa la vida en gran medida de su autora, de Alice Rivaz, y bueno, está contada, está novelada casi en una forma de diario, donde la protagonista, que se llama Jean Bornand, es mecanógrafa, y bueno, la protagonista se casó hace un tiempo, ella aún es relativamente joven, pero de repente se da cuenta de que ya no es feliz en su matrimonio, ¿no? Y bueno, hay una exploración de todas las decisiones que le han llevado hasta ese momento de su vida y empieza a cuestionar por qué ha tenido que tomar esas decisiones, si realmente ella quería tomar esas decisiones. Y bueno, pues es una forma, ¿no? Nos sirve para contraponer como ese cuento clásico, ¿no? de la Cenicienta, de ese zapatito de cristal, de esa persona que asciende, ¿no? de clase social en el momento que encuentra a un hombre que la salva, ¿no? de esa situación terrible que tenía con su madrastra y que acaba en boda, frente a un matrimonio que ya no satisfacía, ¿no? a esta mujer. Esta novela de Alice Rivaz empieza con la frase «creo que ya no quiero a mi marido». Y a lo largo del texto la narradora contrapone ese estado de gracia de las etapas iniciales del amor y la decepción inagotable de la vida conyugal. Hay otro momento que dice, la protagonista, para muchas mujeres la fase del enamoramiento constituía un periodo de disimulo masculino para cautivar a las mujeres y encadenarse a unas responsabilidades domésticas que ellos no deseaban para sí. Yo creo que si leemos esto... Yo creo que si leemos esto es muy posible que nosotras mismas o cualquier mujer que conozcamos se sienta mucho más identificada, ¿no? con estas palabras que con el cuento de la Cenicienta. Pero sin embargo, las historias que se vuelven populares son aquellas que no necesariamente describen, ¿no? mejor la realidad, sino las que encajan en esa idea cultural del amor que de alguna forma interesa, ¿no? que comprendamos y que compremos y que nos resulte atractiva. Porque es muy curioso, porque para muchas mujeres el amor, ¿no? pero también el matrimonio y la familia se concibe como historias de éxito o de fracaso, ¿no? Si consigues todos estos checks de tienes una pareja heterosexual, si te casas y formas una familia nuclear, pues genial, ¿no? Has hecho todo lo que tenías que hacer en la vida. Sin embargo, si no quieres o no te quieren como se supone que te deben querer, pues claro, es un fracaso. Si tu matrimonio no te hace feliz, pues es un fracaso. Pero si no te casas, pues también es un fracaso. Si te divorcias, fracaso. Si te divorcias encima a una edad un poquito más avanzada, ¿no? A partir de los 60, 65, pues fracaso, ¿no? Porque ya, ¿qué vas a hacer sin un hombre a tu lado? Si no te sientes completa con la maternidad, fracaso. Pero si no eres madre, pues también un fracaso. Estas ideas, todo esto... pervive, ¿no? en los imaginarios culturales, toda esta presión, ¿no? sobre las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Antes lo veíamos en la ficción, ¿no? en todas estas comedias y estos dramas románticos que os enseñaba antes, pero ahora también lo vemos en las redes sociales. Ahora vivimos en un mundo que está pues mucho más digitalizado, que es muy visual,
que de alguna forma sí que es cierto, ¿no?, que ha permitido que se democratice la información y que tengamos acceso a nuevas narrativas, pero también lo que hacen es que estas redes sociales siguen reproduciendo estos mismos patrones y estos mismos ideales. Claro, la diferencia es que antes, cuando veíamos esas películas, de alguna forma podíamos no sentirnos satisfechas porque nuestra vida no era lo que aparecía en las películas, pero sabíamos que eran películas. Sin embargo, en las redes sociales, estos son ejemplos de 3 influencers que están ahora mismo de moda y que son muy seguidas por las chicas, especialmente más jóvenes. Estos son personas normales, aparentemente, ¿no? Aquí no hay una ficción, aquí son personas con sus nombres y con sus apellidos. Y no es algo que se ve únicamente en influencers, ¿no? Tú puedes tener de repente una compañera de la universidad o alguien del trabajo y de repente publica una foto, ¿no?, o un vídeo, o un super vídeo, además, que además la industria de las bodas da mucho dinero ahora mismo, un super vídeo de que se acaba de casar o de que está prometida o... Todo eso, ¿no?, lo que hace en redes sociales es crear lo que se llama un archivo de felicidad digital. La cuestión del archivo de felicidad en realidad es un término de la investigadora Sara Ahmed, que también es una de las que aparecían en uno de los libros del principio, y habla de... Bueno, este archivo de felicidad es una muestra de representaciones, recuerdos y testimonios que construyen una narrativa de felicidad. Yo, además, añado esta cuestión de lo digital, porque al final vivimos en un mundo, especialmente las generaciones más jóvenes, que su sociabilidad pasa por todo aquello que ocurre en redes sociales. Cuando tú ves este tipo de fotos en Internet, muchas veces acumulan muchísimos likes, mucho más que si, por ejemplo, publicaras, no sé, cualquier otra cosa, un libro que te has leído o una película que has visto, ¿no? Porque todavía en la sociedad en la que vivimos, alcanzar esto y lograr esto es sinónimo de estatus, ¿no? Y te aporta como un valor añadido en la sociedad, especialmente para las mujeres. Hace poco se publicaba los datos de este barómetro de juventud-género de la asociación FAT, que entrevistaba a personas, a jóvenes de entre 15 y 29 años sobre, bueno, unas cuantas cosas que tenía que ver con el género, y en concreto yo quería traeros estas, ¿no? Se les hacían una serie de preguntas y tenían que decir lo a favor o en contra que estaban con esa afirmación. Un 48,4%, aquí no hago distinción de género porque la verdad es que los porcentajes eran muy similares, casi un 50% de estas personas decía que tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona. Un 46,8%, también nuevamente la mitad, decía que cuando empiezas una relación de pareja debes pensar que es para toda la vida. Ya una cifra un poquito más baja, un 31%, creía que en una relación mereces saber dónde está tu pareja en todo momento. Y luego he traído otra que sí que hago la distinción entre géneros, ¿no? Sobre si en una pareja los celos son una prueba de amor. Un 29,4% de los hombres decía que sí, que estaba de acuerdo con esto, frente a un 16% de las mujeres. Entonces, lo que nos encontramos es que todas estas instituciones, ¿no?, del amor y del matrimonio y de la familia nos hablan mucho de nuestra felicidad, pero realmente lo que encontramos es que en muchas ocasiones prácticamente son motivo, ¿no?, de infelicidad, no porque representan algo malo en sí mismo, ¿no? Por supuesto no porque el amor sea algo malo, ni muchísimo menos, sino porque muchas veces nos sentimos que somos incapaces, ¿no?, de adecuarnos a las expectativas que la sociedad pone sobre nosotras y que al final es algo que viene de fuera, ¿no?, pero que al final nosotras aprendemos y que naturalizamos y que seguimos replicando. Yo en mi ensayo digo que en un momento que durante mucho tiempo mi forma de entender el amor fue la de lograr una historia que mereciera la pena ser contada, ¿no? Que esto básicamente es justo eso, que contar una historia que se adecuara, ¿no?, a esas expectativas que yo había aprendido y a esas expectativas que yo había normalizado desde una edad súper temprana, ¿no?, desde esa lista de cosas vitales que yo quería alcanzar. Y bueno, que era eso, ¿no?, esa capacidad de generar relato. Y claro, es perverso si lo pensamos en realidad, porque a mí lo que me importaba más era el relato que la otra persona que estaba en ese relato, ¿no? Precisamente los vínculos, lo que se trata es de aquello que construyes con esa otra persona, ¿no?, con esa otra subjetividad y pues ese tercer lugar y ese tercer espacio que se construye a partir de ese encuentro entre dos personas. A mí eso no me importaba, yo lo que quería era historias que mereciera la pena, ¿no?, que yo pudiera pensar en ellas casi como algo cinematográfico.
Esto al final lo que hace es pues, que se produzca una despersonalización, ¿no?, de la historia en la que la otra persona es prácticamente intercambiable. Intercambiable, pero siempre desde unos marcos, vamos a decir que aceptables. Si volvemos a esta diapositiva, ¿no? Claro, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tienen en común todas estas personas? Son personas blancas, son personas con bellezas y con cuerpos sumamente hegemónicos y son personas heterosexuales. Esta poeta se llama Adrienne Rich, es una poeta y escritora que habló de un concepto que se llama heterosexualidad obligatoria, en un texto que se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Y lo mismo que hablábamos, ¿no?, del matrimonio y de la familia y del amor como instituciones, ella hablaba de la heterosexualidad como un régimen político. Es decir, la heterosexualidad para las mujeres, pero también para los hombres, pero especialmente para las mujeres, era la única forma posible y deseable. Esta heterosexualidad obligatoria se transmite a través de una serie de mecanismos. Son más, ¿no?, pero he querido seleccionar algunos. Se hace forzando y explotando el trabajo reproductivo y de cuidados. Es decir, cuido a mi marido porque le quiero. Entonces eso se vuelve en una forma de trabajo no remunerado, amparado en esta idea del amor, que por supuesto siempre es unidireccional. Esto se hace también limitando la creatividad de las mujeres. Esto, en relación también a lo que decía Evaba, se hace privando a las mujeres de educación. Y esto se hace también negando a las mujeres su sexualidad e imponiéndoles la sexualidad masculina a través de esta idealización de todos estos productos culturales de los que he ido hablando. Claro, todo esto también nos lleva a preguntarnos, ¿no?, en condiciones de equidad, en una sociedad diferente a la que vivimos, ¿las mujeres elegirían parejas y matrimonios heterosexuales en la misma medida en lo que lo hacemos ahora? Pues yo sinceramente pues no lo creo. Y otra de las cosas que yo trato en mi ensayo y que me parecían importantes es que, claro, cuando hablamos de representaciones no solo tiene que ver lo que aparece, ¿no?, lo que se representa, sino lo que queda fuera del relato. Yo en el ensayo hablo de la bisexualidad. Pues bueno, pues es por el camino, ¿no?, que yo he recorrido en torno a mi forma de percibir mi propia sexualidad, ¿no?, y hasta reconocerme, ¿no?, como una persona bisexual. Y bueno, también porque es una de las grandes olvidadas del colectivo LGTBIQ+. Nuevamente, ¿no?, lo que os comentaba al principio, vivimos en una sociedad que impone ese binarismo, entonces es que o te gusta una cosa o te gusta la otra, y a partir de ahí lo demás es vicio. Eso es uno de los grandes temas, ¿no?, de la bisexualidad. Pero claro, también es algo que es muy difícil de identificar, ¿no?, porque si tú primeramente ya ves que te gustan los chicos, ¿no?, que tienes un deseo por los hombres, pues claro, tú ya dices, vale, pues ya está, pues me gustan los chicos, soy heterosexual, no contemplas la idea de que te atraigan también las mujeres, ¿no? Es como que es una posibilidad que directamente ya se niega. Esto pasa mucho, ¿no?, en contextos especialmente de amistad femenina, quizá en momentos como la adolescencia o la juventud más, porque bueno, al final son los momentos en los que estás como construyendo, ¿no?, tu identidad y estás como aprendiendo, ¿no?, esa forma de socializar, pero en realidad es algo que puede pasar a cualquier edad. Entonces, pues bueno, se produce como estos... se empiezan a desdibujar esos límites, ¿no?, dentro de la amistad y el deseo, ¿no?, hasta que te preguntas, ¿esta chica que es mi mejor amiga, puede ser que me guste, puede ser que sienta algo por ella? Yo eso lo he vivido, o sea, a mí me pasó, eso lo cuento también en el ensayo. Generalmente se niega, ¿no?, porque es como, no, bueno, es que a mí ya me gusta este chico de esta clase y esto que siento por mi amiga, aunque puede ser que se parezca un poco, será sin más, ¿no?, que es mi amiga y ya está. Todo esto se suma al estigma que también tiene que ver mucho con la forma en la que las mujeres socializamos, que tiene que ver con el tema de la rivalidad. Justo esto también lo comentaba ayer Remedios Zafra en su ponencia, que es esta idea, ¿no?, de que las mujeres, la mayor enemiga de una mujer es otra mujer y que bueno, desde pequeñas hemos aprendido que se nos presenta, ¿no?, como rivales, ¿no? Si esta persona está ahí, o sea, si esta mujer está ahí, esto se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito. En el ámbito del trabajo también pasa mucho, ¿no? Si esta mujer está ahí, ya está, ya hay una mujer ahí, yo no puedo estar ahí. Porque les interesa, ¿no?, básicamente, que en lugar de crear esta sororidad entre nosotras, nos veamos como rivales, ¿no?
es algo que está muy presente y es algo que también pasa en la forma en la que concebimos los vínculos afectivos. Recientemente ha estado muy de moda esta serie que se llama Heated Rivalry, entre la gente así más joven. Se tradujo en español como Más que rivales y básicamente lo que sigue es la historia de dos jóvenes que son jugadores de hockey, que son, bueno, uno de ellos es gay, el otro es bisexual, y bueno, cada uno de ellos pertenece a un equipo de hockey diferente y además son equipos de hockey que históricamente han sido concebidos como rivales. Además, cada uno de ellos es también el capitán del equipo. Lo que pasa es que entre ellos, ¿no?, empieza como a producirse un interés sexual que, bueno, luego pasa también a ser un interés más afectivo. Y es una serie que creo que tiene sus cosas que podemos cuestionar, ¿no?, como es nuevamente esta idea de la belleza muy hegemónica, pero sí que es cierto que es una serie que se ha valorado porque muestra un tipo de masculinidad mucho más ligada, ¿no?, a lo vulnerable. No tiene nada que ver como con esa masculinidad rígida y hegemónica que también los hombres llevan aprendiendo desde siempre. Sin embargo, pues eso, lo que me parece interesante es que en el caso de ellos pueden ser rivales y sin embargo también pueden ser personas que se desean, ¿no?, la una a la otra. Cuando hablamos de rivalidad, ¿no?, en la ficción entre mujeres, estos son también algunos de los ejemplos con los que yo me he criado. En el primer caso es una serie que se llama Gossip Girl. Estas dos chicas son amigas desde siempre, pero en el fondo como esas eternas rivales, ¿no?, como siempre están compitiendo la una contra la otra. Luego tenemos una película que se llama Chicas Malas, que bueno, es una película que me gusta, pero la propia nombre de la película ya lo dice todo, ¿no? Chicas Malas es una chica que entra en un grupo nuevo y entonces como que lo que busca es destronar a la abeja reina de ese grupo pues prácticamente para ocupar ella el puesto. Y luego tenemos esta otra película que es Cisne Negro de Natalie Portman y Mila Kunis, que me parece interesante porque en esta película sí que se muestra una forma de deseo de una de las protagonistas por la otra, pero es una forma de deseo que está siempre como en el plano onírico, en el plano de la fantasía y que además está muy atravesado por el trauma que la protagonista, que es Natalie Portman, ha sufrido, ¿no? Entonces hay esta asociación, en ningún momento se plantea, ¿no?, la posibilidad de que entre ellas pueda existir algo real y ya ni siquiera hablemos de un vínculo que se pueda basar en los cuidados, ni muchísimo menos. Es todo, pues, es como muy perverso, ¿no? Es como oscuro y es como es algo que genera rechazo. Entonces, bueno, pues este tipo de narrativas, ¿no?, del eres tú o soy yo, lo que hace de alguna forma es anular la posibilidad de que veamos en otras mujeres la capacidad de considerarlas como potenciales amantes, ¿no? Y de hecho esto es algo que pasa mucho cuando de repente ves a una mujer que admiras. Normalmente esto se traduce como envidia, ¿no? Es como admira a esta mujer y por lo tanto quiero ser ella, en lugar de explorar la posibilidad de que se pueda producir incluso deseo por esa mujer. Antes pensamos en el hecho de que quieres ser ella más que en el hecho de que quieras estar con ella. Todo esto se produce porque, como os decía antes, tenemos una idea del amor que está muy construida en torno a escenas y a guiones culturales. Y cuando hablamos de vínculos entre mujeres, pues no existe, básicamente. Ese guión, no existe esa hoja de ruta, porque faltan estos signos que lo que pasaba, ¿no?, cuando os mostraba esta escena. Todas las personas que estamos aquí sabemos qué hay detrás de estas imágenes, incluso sin que yo tenga que contaros qué hay detrás de estas imágenes. Todo eso es porque se han generado todos estos signos que se mueven en torno a la idea del amor. Claro, cuando hagamos el ejercicio de imaginar qué pasaría si sustituyemos estas imágenes, ¿no?, por dos mujeres o incluso también pues, por dos hombres, ¿no? O hay una persona trans, ¿quién empieza a ejercer cada rol, ¿no? Vemos una imagen de una moto, parece que siempre es él el que tiene que conducir y ella es la que va detrás agarrada. Si hay dos mujeres, pues ¿quién conduce la moto? Si estamos hablando de Ghost, ¿no?, y tenemos nuevamente al protagonista, está detrás de ella y enseñándole, ¿no?, cómo modelar esa arcilla. Nuevamente, ¿no?, si estamos entre dos mujeres, me imagino esa situación, en plan, vale, ¿quién se pone detrás? ¿Quién se encarga de abrazar a la otra? Pues todo eso pasa un poco, ¿no?, con esa falta de representación, porque no estamos acostumbradas, porque desde muy pequeñas lo que se nos instaura y lo que aprendemos es otra cosa, es este discurso dominante. Entonces, bueno,
Esto nos enfrenta a una situación en la que, por un lado, sí, sufrimos como un desconcierto porque no sabemos muy bien cómo actuar, pero también nos ofrece la posibilidad, yo creo, y esto es como algo por aportarnos un poco de luminosidad, de empezar a crear esta serie de signos que sean ajenos a estas lógicas heterosexuales que han imperado pues, nuestra forma de concebir el amor, de nuestra forma de vincularnos y bueno, todas aquellas representaciones culturales sobre las que nos venimos criando desde siempre. Esto, por supuesto, incluye, ¿no?, a las personas que pertenezcan al colectivo, pero también incluye a las personas heterosexuales para que tengan como esa capacidad, ¿no?, de vincularse de una forma totalmente ajena a estas lógicas heterosexuales que al final son absolutamente dominantes, jerarquizantes y que ponen a la mujer, ¿no?, en una situación de inferioridad respecto al hombre. Entonces, bueno, ya para terminar, lo que quiero decir, ¿no?, es que espero que a través de mi trabajo y a través de esta pequeña charla pueda pues, contribuir o haya servido, ¿no?, para empezar a sé que es muy difícil a veces, ¿no?, imaginar sobre una hoja en blanco, pero por lo menos empezar a cuestionar todas estas narrativas que hemos heredado, ¿no?, y empecemos como a pensar la posibilidad de construir pues, nuevos caminos, nuevas bifurcaciones y bueno, con las que podamos aprender nuevas formas de entender el amor, de entender el deseo, de entender los vínculos y de generar representaciones más diversas y bueno, por supuesto, reflexionar sobre todos estos modelos heredados. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Podemos ter espacio para unha pregunta antes de ir xa pola ponencia final. Alguén quere preguntarlle algo a Andrea? Eu creo que o mellor que podes facer é ler o ensaio Cartografías del deseo amoroso. Un aplauso. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, sabedes que cada edición, ademais de esforzarnos por buscar temas que non estiveran na edición anterior, ademais de insistir nos temas que entendemos teñen que seguir estando na axenda de todas e de todos e, por suposto, na axenda deste foro de xornalismo, de feminismo e de opinión, tamén intentamos botar o peche con algún rostro que sexa moi coñecido para a maioría ou para todos e todas os que vides aquí ao teatro. Tivemos moitísima sorte nos últimos anos porque puidemos traer ata Pontevedra a grandes referentes, a moitas mulleres que admirábamos, as que comezábamos a estudar xornalismo ou as que antes de estudar xornalismo quixemos estudar xornalismo porque elas xa estaban facendo e queríamos ser elas, non? Penso agora mesmo en Rosa María Calaf, penso en María Escario, penso en Olga Biza, penso en Rosa Montero, todas esas mulleres estiveron aquí, agora estou facendo o repaso mental e volvo sentir a emoción de saber que estiveron aquí con nós e con todos vós e sei que para vos tamén foi emocionante poder coñecelas en persoa e poder escoitalas. Estamos super agradecidas á seguinte invitada por dicir que sí, ademais é que creo que non o pensou demasiado, espero que non se arrepinta de decir que un sí tan rápido, porque traballa de luns a venres e a maiores, pero que de luns a venres estou convencida de que entra na casa de moitas de vos ás 2 do mediodía porque leva 20 anos, axudou a poñer en marcha ese proxecto que é La Sexta Noticias, que neste 2026 cumpre 20 anos, pero que xa desde 1996, a pesar do xoven que ela é, empezou en informativos e as cousas mudaron moito. Teño moitas ganas de conversar sobre actualidades, sobre información, sobre ser muller á fronte dunha cámara. Eso tamén mudou moito a exposición e a responsabilidade que un asume decidindo os temas dos que informa e cos que abre un informativo. Hai moito que falar con ela, pero antes eu quero que ela tamén se senta aquí emocionada repasando todos eses anos e hai un vídeo maravilloso para poder comezar que nos lembre a Elena Resano de antes e de agora. Podemos velo. Compartío ela nas súas redes. Le enseñaron a andar, se fue, las luces
luces pálidas. Ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicias en ciudad. El valor para marcharse, miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente. Un aplauso, por favor, para Elena Resano. Bienvenida. Lo primero, la emoción de este vídeo lo compartías tú en tus redes, por eso lo he compartido hoy aquí. La emoción que una puede sentir cuando ve todas esas imágenes y recordar pues, el tiempo que ha pasado y todo lo que ha hecho. Sí. Boas tardes y hasta aquí mi gallego. Buenas tardes. Gracias por invitarme y gracias por contar conmigo en unas jornadas que sé que tienen mucha trayectoria y que son muy importantes para aquí, para Pontevedra, y que las organizáis con mucho cariño. Lo primero es verte tan niña, ¿no? Dices, madre mía, porque yo empecé muy jovencita y ves que de repente la vida pasa muy rápido, pero también con un sentimiento de privilegio por haber podido contar en primera persona tantas cosas de lo que ha pasado en los últimos años en este mundo, ¿no? Claro, es que son 20 años en la Sexta Noticias. Tú empezaste en radio realmente, sí. Desde 1996 en redacción de informativos, que te fuiste a Madrid, empezaste en Telecinco y ya en el 99 empiezas a estar delante de la cámara a presentar informativos en Televisión Española. ¿Cómo ha cambiado hacer un informativo desde ese momento hasta ahora? Y las decisiones previas, que también compartíamos aquí el año que vino Olga Biza, recordando ella su etapa al frente de un informativo a diario, las decisiones previas sobre con qué abrimos, sobre cuál es la actualidad y la vida que hoy contamos. Entiendo que en estas décadas ha cambiado mucho lo que una decide. Ha cambiado todo. Primero porque ya somos muchos. Cuando estás en Televisión Española parecía que solo era uno el actor que contaba lo que le estaba pasando a la gente. Luego el panorama informativo se abrió, son más cadenas y hay más ventanas con las redes sociales. Y eso te obliga a adaptarte otra vez de nuevo a qué es lo que la gente quiere cuando enciende el televisor, qué es lo que queréis ver, ¿no? Y estamos constantemente pensando, poniéndonos en el otro lugar. O sea, si yo enciendo la tele, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero que me cuenten? ¿De verdad qué les importa, no? Ahora, por ejemplo, con la guerra de Irán, que es un momento clave y que es un momento complicado y que hay que explicarlo, te pones también en el papel de la gente que dices, bueno, pero la señora que está en Pontevedra, en su casa, ¿qué le importa de verdad de la guerra de Irán? Lo que le afecta a ella, cómo le va a subir la cesta de la compra, o cómo le va a cambiar la hipoteca, o cómo le va a cambiar la decisión de irse de viaje, que tenía previsto hacerse un viaje con su familia y va a irse cerca de las zonas en conflicto. Entonces, sabes que el público que te ve ahora está mucho más informado que lo que te veía hace 20 años, porque tiene acceso a redes, acceso a la información y se sienta no a informarse solo contigo, se informa de más formas, con lo cual tienes la mayor responsabilidad de explicarle mejor todo eso que ha visto, qué parte de lo que ha visto es verdad y qué parte de lo que no ha visto no es verdad, y explicarle mejor el contexto de lo que está pasando, ¿no? Claro, además, cuando tú empezabas, las redes sociales no existían, pero tampoco existían las fake news, o si existían no circulaban, ¿no? Como ahora las redes sociales permitan. Es verdad que la inmediatez o el tiempo para contar una noticia siempre fue una tiranía para crear un informativo, pero tampoco existía la IA, la inteligencia artificial, es decir, el desafío para la propia periodista de saber que lo que va a contar o lo que va a poner en imagen para sus espectadores es una verdad, ¿no? Quiero decir, eso ha complicado mucho más también hacer un informativo. Te pesa mucho más la responsabilidad porque ya no quieres ser el primero en contarlo, sino yo siempre digo que la revolución ahora es la de la confianza. No podemos perderla. Si yo salgo el lunes y cuento algo y cuento una imagen que no es real,
ya nadie el martes va a encender el informativo de La Sexta para informarse conmigo, con lo cual la responsabilidad pesa mucho más. Y es mucho más arriesgado, nos llegan muchísimas imágenes, nosotros siempre seguimos manteniendo un poco las fuentes oficiales, las agencias oficiales, pero incluso las agencias oficiales en Reuters, en APTN, que son las agencias internacionales que están sobre el terreno, empiezan a llegar a veces imágenes que no están cotejadas y que no son reales, con lo cual todo eso te hace extremar mucho más la precaución a la hora de informar. Las redes te ayudan, te desafían, pero tampoco te tienen que condicionar también cómo lo tenemos que contar, ¿no? Muchas veces vemos debates, discursos que están muy amplificados en las redes intencionadamente, hay una intención detrás de todo eso, y nosotros también tenemos que quitarle el ruido y decirle a la gente, esto no es lo importante es esto. ¿Vivías más tranquila antes que ahora? Pregunta. Ejerciendo esta profesión. No, creo que ejerciendo esta profesión no vives tranquila. ¿Nunca? No, realmente duermes poco y tienes mucho estrés, pero no, yo creo que incluso antes era más difícil porque tenías menos acceso, ¿no? Cuando tú estás haciendo, me he visto en una cobertura en Phoenix en 2008, en la primera elección de Obama como presidente, estábamos haciendo informativos en un parking de un resort que era donde estaba McCain a las 2 de la mañana. Entonces yo a las 2 de la mañana estaba informando para las 3 de la tarde de España, pero realmente necesitaba recabar información de lo que estaba pasando allí. A las 2 de la mañana en un parking, en un resort, no tenías muchas posibilidades, con lo cual no vivías tranquila porque tenías que seguir viendo. Por ejemplo, el Brexit, ¿no? También que estábamos ahí, pues dormías muy poquito porque te estabas acostando a las 12 de la noche, pero te querías levantar a las 4 o 5 de la mañana cuando ya estaban los primeros resultados oficiales para saber qué había pasado. Entonces, bueno, creo que en esta profesión vivir tranquila y vivir no van de la mano. No, tranquila y vivir y estar contando la actualidad a diario y estar expuesta a diario. Ese es otro tema, el de la exposición. Llevas muchos años expuesta a la cámara y a millones de personas que ven lo que tú cuentas. ¿Has notado también hay una evolución en cómo tú padeces como mujer esa exposición? Sí. Yo he de confesar una cosa que creo que lo he contado pocas veces. Yo me voy de Televisión Española a La Sexta en el año 2006, en parte porque me sentía demasiado expuesta demasiado pronto. O sea, el boom que hubo en ese momento por saber quién era yo tenía paparazzis en la puerta de mi casa, decía, pero yo si no soy nadie, que me seguían a hacer la compra al supermercado. Y en ese momento era demasiado joven y no lo sabía gestionar bien, porque yo al final seguía siendo una periodista que iba todos los días a una redacción a hacer su trabajo. Y de repente empezar a presentar un informativo justo después del anuncio de Leticia, de la reina, nos puso a todas en un foco. Y yo no lo gestioné bien. Y entonces cuando vino una propuesta como La Sexta, que era volver a ser, en ese momento era Cabeza de León, o Cuerpo de León, me fui a ser Cabeza de Ratón y lo preferí un rato para volver otra vez a hacer la profesión, para volver a hacer lo que yo hacía sin estar tan expuesta. Luego es verdad que fue una quimera, porque esto, o sea, una vez que ya estás dando la cara y que ya presentas un informativo, sigues estando expuesta. Y es verdad que hay una doble exigencia, ¿no? Antes me preguntaba una compañera tuya sobre el edadismo y me contaba lo de María Escario o lo de Olga Biza. Creo que en eso sí que hemos avanzado y yo creo que en mi generación contamos con una ventaja que no contaron las anteriores, ¿no? Que ahora sí que es verdad que a nosotras ya no se nos cuestiona tanto por qué edad tienes, sino por cómo de profesional eres. Ya podemos mantenernos en pantalla a pesar de que ya vamos cumpliendo años, ¿no? Ya que ya no somos tan niñas. Es verdad, porque no sé si vosotros y vosotras recordáis, pero en Televisión Española tú fuiste la persona que dio el comunicado de Casa Real, ¿no? Sí, de aquel compromiso. Sí, me bebí 2 botellines como este antes de hacerlo. Claro, ¿cómo fue ese día? No sé, yo imagino que una afronta un día normal de información, tal vez ya relajada, ya no sé si en su casa, pero descansando. Era fin de semana, yo hacía los informativos del fin de semana y llegué el sábado, bueno, nosotros íbamos los viernes, jueves y viernes, ya tenías que estar en la redacción. Y el viernes yo estuve con ella, yo tenía ahí ya a mi hija, era muy pequeñita, tenía 2 años. Y recuerdo que el sábado por la mañana, en la prensa, a las 8 de la mañana en la redacción, había una doble página en el ABC
sobre Leticia. Y era un reportaje en el que no se decía nada, pero se decía algo. Ya en un programa de la tarde del viernes se había insinuado que había una periodista, que había un rostro conocido, que el príncipe estaba con ella, y yo pensé, jo, qué faena, porque es que esto le va a perseguir ya toda la vida profesional, siempre le van a colgar el San Benito de yo salí con el príncipe, o se dije que salí con... Era una ingenua yo. Ahí el olfato no tenías tenía... información privilegiada. No. Es verdad que algo me habían dicho en verano. Un compañero, pero pensé que era un rumor y que, bueno, en Madrid sales, te puedes encontrar, y es verdad, te puedes encontrar con gente y te coincides en un local y ya está. Y podían haberte dado un lío, pues ya está, tampoco iba más allá, ¿no? Y recuerdo que terminamos el informativo y me llamó Ángeles Blanco de Telecinco, que ella presentaba en ese momento también el informativo de mediodía de Telecinco, y éramos amigas, nos conocíamos de Telecinco, y me dijo, Elena, estamos aquí de guardia, no nos vamos a ir a comer, nos han dicho que vais a hacer un comunicado. Le dije, no. O sea, olvídate, esto es un rumor, esto está creciendo mucho. Yo, de hecho, me voy a comer a mi casa. No llegué a comer a mi casa. Cuando estaba llegando al parking me llamaron, me dijeron, date la vuelta, va a haber un comunicado de Casa Real a las 5, habíamos terminado el informativo a las 4, y volví y aquello se precipitó. Entonces me dijeron, bájate a plató. En el plató en aquel momento teníamos una impresora al lado, debajo de la mesa y un teléfono, y me dijeron, me bajé con 2 botellines de agua, que me los bebí. Y me dijeron, en cuanto salga el comunicado por la impresora, tú léelo y no digas nada más, no añadas nada más. Y efectivamente salió y claro, estabas leyendo, es que era muy fuerte porque era alguien con la que te habías cruzado el día anterior en el pasillo y era tu compañera. Y decías, bueno, pues nada, doña Leticia Ortiz Rocasolano, y dices, madre mía. Y nada, y aquello ya fue una locura, aquella tarde, aquel domingo. Ella llamó, en un momento de la tarde después del comunicado llamó. Y recuerdo que el editor llamó el teléfono de edición ella y el editor le dijo, Leticia, ¿la que has organizado? Le dije, ¿pero de verdad le estás diciendo esto? Bueno, pues yo iba a recordar que has hecho también, antes de verte todos los días en el informativo, has hecho grandes coberturas. Tú mencionabas antes esos otros lugares del mundo en los que has estado trabajando, el huracán Mitch, la muerte de Juan Pablo II, pero a lo mejor has sacudido más el comunicado del compromiso de Leticia. Y después pasan los años, llegamos al 2026 y pasa esto. Supongo que contabas que no sé por qué, pero no me va el mando, compañeros. ¿Hago algo mal yo o debéis vosotros hacer algo? Hola. ¿Este es el vídeo? Sí. Sí, el de... Hoy tenemos un viernes, un informativo cargado de noticias, pero hoy queremos parar, queremos bajar el ruido y queremos hacer una reflexión. ¿Qué os pasa? Y os lo pregunto a vosotros, a los hombres, porque el clima es ya insoportable. Aquí tienen las caras de algunos de los hombres que han demostrado que tratan a las mujeres como mercancía, como su mercancía o incluso peor. Hombres que creen que sus subordinadas de su propiedad. Hombres que hacen política a costa de mujeres violadas o de mujeres acosadas para atacarse entre ellos, nunca para protegerlas. Y hombres, demasiados, que tratan a sus exparejas como si fueran suyas. Mujeres que decidieron ser libres y que han pagado con su vida. La última agresión hoy en Tenerife. Muchas mujeres piensan con razón que nada ha cambiado, que el sistema les está fallando, que ellos siguen actuando con total impunidad y con el silencio cómplice de los que están a su lado. Así que la pregunta es necesaria. ¿Qué os pasa? Bueno, esto es un ejercicio de análisis y de opinión para abrir un informativo. Obviamente hay una reflexión, una decisión y una exposición. Primero quiero saber la reflexión, la decisión que hay antes de abrir así un informativo y después las consecuencias de esa exposición para ti, que seguro las has tenido porque este vídeo ha sido muy viral a través de las redes. Esto fue un viernes. Y esa semana habíamos contado cómo el príncipe o el expríncipe Andrés había estado involucrado en los papeles de Epstein y se había aprovechado de su posición para estar con niñas, abusar de ellas. Esa semana habíamos contado cómo el DAO había utilizado su posición de jerarquía para acosar, humillar y abusar de una subordinada. Esa semana habíamos contado todo lo de los papeles de Epstein.
esa semana habíamos contado que 4 mujeres habían muerto, y la última ese mismo día. Así que la reunión que hacemos de escaleta, que la hacemos a las 8:30 de la mañana, que somos mayoritariamente mujeres, pero hay hombres, es verdad que dijimos, jo, es que vaya semana. O sea, vaya semana. Yo estoy en casa y estoy pensando que esto no funciona. O sea, si los poderosos pueden hacer esto, si los hombres se ven impunes para poder tratar a una mujer así o abusar de ella, habrá mujeres en su casa que se estarán planteando si yo ahora que estoy sufriendo acoso, abuso, voy a denunciar para qué, ¿no? Y creíamos que era necesario plantear una reflexión y abrir esa reflexión. Tuvimos dudas de cómo hacerlo, hubo dudas dentro de la redacción, incluso hubo alguien que dijo, bueno, no lo planteemos así. Después de pensarlo mucho dijimos, sí, vamos adelante, y además yo propuse hacerlo así, o sea, siempre empezamos con una sintonía, dije, no hay que bajar la sintonía, hay que simplemente, incluso ni siquiera de pie, me voy a coger el taburete y me voy a sentar, que es los momentos en los que utilizamos el taburete un poco más de hablarle de tú a tú, ¿no? Ese fue el proceso en el que lo que pedíamos y lo que queríamos era preguntarles qué está pasando. Simplemente preguntar una pregunta, ¿no? Vamos a abrir una reflexión y vamos a pensar entre todos que esto no está yendo bien, que esto no está funcionando. La exposición sabía que esto podía pasar y la reacción me ha sorprendido para mal. Porque yo llevo muchos años haciendo televisión, muchos años ejerciendo la profesión, yo soy de Pamplona y me tocó cubrir muchos años información de ETA, muchísimos años. Y recuerdo que iba a un sitio, había habido un atentado y de repente estabas haciendo el directo y llegaba un tipo con un casco, se bajaba, te sacaba una foto y se iba. Y tú sabías perfectamente que eso eran informadores de la banda, ¿no? o del mundo Abertzale, ¿no? Que te estaban sacando fotos, porque señalaban en ese momento a periodistas. En aquel momento tenías un riesgo. No he vuelto a sentir esa exposición y ese miedo hasta que pasó esto. Porque la ola de odio que he recibido en redes ha sido brutal. Brutal. Además, señalando a mi padre que no vive, diciendo que qué le pasará a tu padre para que tú digas esto, señalando a tu marido, señalando a tu entorno, ¿no? Y mi entorno, afortunadamente, me aplaudió y lo entendió. Y además decían, oye, qué bien, o sea, es que esto es necesario, porque esto es verdad, porque los hombres que estáis aquí, los chats que tenéis entre vosotros solos se os llenan de mensajes de mujeres y de comentarios y es muy poco valiente en esos chats, ¿no? Alguien que diga, oye, esto ¿por qué lo dices? ¿No? Y esto sigue pasando y es que esto existe y hay una serie de machismos que se van extendiendo y luego, no recuerdo, perdón, el nombre de la ponente que ha habido antes. Andrea Proenza. Andrea sacaba la estadística de la FAD, que es de hace unos días, además. Estamos viendo que la gente joven va hacia atrás. O sea, que los chicos jóvenes se sienten agredidos, que los chicos jóvenes ven normal que tengan que controlar a su pareja o a su chica y que los celos es una muestra de amor. Incluso en esa encuesta había chicas jóvenes, un porcentaje alto, que decían que el feminismo iba contra ellas. Entonces, algo estamos haciendo mal o algo estamos contando mal o algo se está yendo hacia atrás para que esto pase. Y lo volvería a hacer. Iba a preguntarte eso, ¿esa ola de odio supone ahora algo para tus reflexiones sobre cómo abrir un informativo? No, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque lo que hice ahí es simplemente preguntar y abrir una reflexión. Y si ni siquiera podemos hablar, si ni siquiera podemos pensar juntos, porque esto no era un ataque a ellos, esto era oye, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a pensar, esto no está funcionando, esto no puede ser. Si no podemos hacer ya eso, no sé.
Ese vídeo, como sabes y como has padecido, ha sido muy compartido, ha sido muy viral a través de redes. No sé si lo ha sido tanto, creo que sí, me fijé también en las visualizaciones de la respuesta o la continuación del diálogo de tu compañero Roberto Velázquez en la siguiente edición de Noticias. También lo tenemos aquí por si ese no lo habéis visto. Tengo que darle una segunda vez, ¿no? Tal vez. Cuando muchas mujeres preguntan qué os pasa, qué nos pasa a los hombres, no están señalando a individuos, están señalando un problema estructural. Hay muchos hombres que escuchamos esa apelación y nos podemos sentir agredidos. Podemos pensar, ¿por qué nos señalan a todos? Yo no he agredido a ninguna mujer. Pero la solución no pasa por decir que no somos todos, que es obvio. Pasa también por reconocer esta realidad. Podemos escudarnos ahí o podemos intentar dar un paso más allá. Podemos revisar nuestros propios comportamientos machistas, pensar qué hacemos en nuestro día a día para evitarlos y quizá lo más importante, no callarnos. Pensemos, hombres, simplemente en lo que recibimos a veces en los grupos de WhatsApp, en los que no hay mujeres, claro. Como cuesta escribir ahí denunciando el machismo. La violencia machista mata y combatirla es una obligación de todas y de todos, también de nosotros, de los hombres. Es evidente que no todos los hombres agredimos a las mujeres, pero es igual de evidente que somos los hombres quienes agredimos a las mujeres. ¿Quieren pruebas? Esta misma semana, 3 mujeres y 2 menores asesinados por hombres. Bueno, me parece valiosísimo. Lo valioso es tu decisión y la de tu equipo en La Sexta a las 14 horas empezar como tú empezaste y con esa exposición que intuías que ibas a tener. Pero me parece valiosísimo este diálogo sostenido en la siguiente edición de Informativos. No sé si lo sabes, si él recibió oleada de odio también o no. No, además es público, podéis entrar y verlo. A él le aplauden, es verdad, es que se puede ver. A él le aplauden y le alaban el comentario y no recibe críticas. Y a mí, bueno, es que lo podéis compararlo. Sí, entonces, podéis bueno. buscarlo en redes. Bueno, es tal vez el caso reciente de una imagen a la hora de empezar un informativo, una decisión, unas palabras, una exposición más llamativa, pero lo cierto es que las que veáis habitualmente las Sexta Noticias, o si no por las píldoras en redes, que también La Sexta es un canal que utiliza mucho, vemos que hay realmente una decisión como para abrir el debate alrededor de cuestiones preocupantes, ¿no? La manosfera es otra de las cuestiones con las que tú has abierto o has introducido también en el informativo, o por ejemplo las agresiones, como tú has recibido ahora con esto, verbales o amenazas que las mujeres en la esfera pública han recibido. Probablemente en el 99, cuando tú empezabas a presentar informativos, estos temas no estaban en agenda. No que no pasaran, pero no estaban en agenda. No sé si tú recuerdas una etapa en toda esa trayectoria de tener que tomar decisiones de este tipo para incluirlas e informar. No, antes no estaba y antes no se planteaba. Y antes, además, la figura de la mujer en el informativo era casi decorativa, casi. No dirigíamos los informativos, no empezábamos el informativo, si estábamos de compañeras de. Y además es verdad, este tipo de informaciones no estaban en la agenda diaria, no existían. Se contaban como suceso el asesinato o la agresión de una mujer, como suceso. Y esto ha cambiado, afortunadamente, y esto sí que hay una decisión de no dejarlo en el olvido y de introducirlo en el debate y de contarlo, ¿no? Porque creo que es necesario, es que de verdad que creo que tenemos que seguir hablando, porque si no nos vamos a ver avasallados por ese dato y que va a ir creciendo y que no podemos. Hay muchos espacios de comunicación que se están llenando de odio, de una forma intencionada, con un interés evidente. Entonces, no podemos dejarles ese espacio. Me gustaría subrayar que, obviamente, no podemos dejarles ese espacio. Realizamos foros como este justamente para ocupar el espacio y poder decir desde este espacio todo esto, pero también me gustaría subrayar el riesgo que asume quien pone el cuerpo ocupando ese espacio y tomando estas decisiones, porque eso no cambia. Llevamos 9 años haciendo este foro y poner el cuerpo y exponerse y recibir el odio siempre es algo que acabamos escuchando por parte de quien lo hace. Así que también quiero poner eso en valor. ¿Y cómo de difícil es decir esto
y empezar así es agotador, decir esa frase para abrir un informativo. Es agotador, cambia la víctima, cambia el tipo de acoso, pero el arma siempre es la misma, el sexo. Lo que acaba de relatar Rita Maestre es un ejemplo más de cómo en la calle, en las redes, en el trabajo, el componente sexual se repite para hacer daño a las mujeres. Lo vemos también en los insultos: puta, zorra, malfollada. A los hombres no les pasa. Para ellos, ¿qué es violencia? Un golpe contundente. Que me pegue de noche, una trifulca o algo así. Y si les insultan, Me digan hijo de puta o así. insultan a sus madres. Pero hacia nosotros la violencia casi siempre es sexual. Una forma de legitimar a las mujeres es atacar a lo que nos han hecho creer que es nuestro valor. En redes, el 38% de las mujeres hemos sufrido violencia digital sexual. Nos desnudan con una única inteligencia, la artificial. Me han llamado zorra, puta. El 15% de los españoles ha sufrido acoso laboral, pero las españolas, el 28% lo ha sufrido laboral sexual. Y en la calle no nos golpean ni escupen, nos tocan el culo. Lo vas a menudo es puta y a veces te tocan. Yo varias veces me tocan el culo en el metro. Y luego está la violencia institucional, cuando se nos quiere impedir decidir lo que hacer con nuestro cuerpo. La psicológica, cuando se nos intenta humillar por golfas, guarras o busconas. Por estar hablando simplemente con un amigo y yo gustarle a otro y que me vea hablar con él. Nuestro acoso siempre es sexual. Un señor me empezó a decir que se me marcaba mucho el culo. A un hombre no le pasa que una mujer te vaya a perseguir por la calle y te vaya a decir esas guarradas. Y está tan presente. Que no, que nunca. Por ejemplo, en la discoteca, alguien que te haya tocado el culo por ser mujer. Ah, bueno, sí, eso sí. Que la tenemos asumida y normalizada. Claro, la pregunta es si es difícil o no conseguir que una pieza así e introducirla con es agotador pueda estar en el informativo. Si hay mucha pelea ahí o vosotros ya tenéis esta línea editorial y es fácil. Nosotros no, para nosotros no es difícil. Nosotros es lo que es nuestra línea editorial y lo que agradecemos es que además hay hombres dentro de la decisión editorial que están apostando por esto también. No todos, también te lo digo, no todos. Pero el informativo que hacemos a las 14 es mayoritariamente de mujeres, pero por ejemplo el jefe de sociedad es un hombre y es el que un poco también va trayendo también ideas que aportan los redactores y las redactoras, pero no, nosotros lo tenemos y además es que intentamos siempre contar lo que la gente está hablando. O sea, es que esto sí que se comenta, o sea, y es verdad, o sea, los insultos a nosotras es así. Y te insultan con ese tipo de palabras que te sexualizan, ¿no? Y en esto sí que no ha cambiado nada, porque en esto sí que es verdad que cuando yo empezaba se hablaba de mí de si era mona, si no era mona, si tenía pareja, no tenía pareja. Cuando fui madre, cómo conciliaba, todas las entrevistas me preguntaban por qué yo, cómo hacía cuando viajaba, mis hijos. Nadie estas preguntas nunca se las hacían a los compañeros, ¿no? Siempre te las hacen a ti, ¿no? Y tú cómo has vivido ser madre y trabajar. Pues como hemos hecho todas, o sea, es una pregunta que te está todo el rato enmarcando en un espacio en el que parece que te estás saliendo del marco que quieren verte, ¿no? Y estas informaciones, este posicionamiento que lo hay, ¿no? Empezando con es agotador o es insoportable, que son palabras que tú escoges, entiendo que están escogidas con conciencia y asumiendo un posicionamiento y una exposición también, ¿pasan factura a la hora de audiencia o no? No. Porque me gusta saber si esto al final, como tú dices, habla de lo que se está hablando ahí fuera y conecta con quien os sigue. No pasa una factura, ¿no? La audiencia informativa. No. Y tampoco te diré que lo hagamos buscando audiencia, ¿eh? Hay temas elegidos que sabemos conscientemente de que no van a dar, o sea, nos van a bajar un par de puntos, pero esto no nos baja audiencia, no. Creo que además que el público que se acerca a La Sexta sabe que esto es parte de la información de La Sexta. Y el elegir esas palabras es también porque muchas veces en los informativos parece que hablamos desde púlpitos, ¿no? Y que hablamos así como muy engolados, ¿no? Y siempre intentamos que la conversación, o que por lo menos yo cuando hablo en el informativo sea exactamente igual a como me estáis viendo aquí, ¿no? Que os esté hablando de la misma forma, con el mismo lenguaje, como si os dijese hoy, ¿no? Es agotador esto que estamos viendo y es agotador otra vez estar hablando de esto, ¿no? ¿Tú tienes la impresión o todavía no de ser referente para la profesión? No. Sabes que tampoco María Escario, tampoco Olga Biza, tampoco, es verdad que ellas han venido aquí desde
ya una retirada de la profesión, tú estás 100% activa y lo que te queda, pero ¿no tienes esa impresión de que eres referente? No. ¿No quieres tenerla? No. Por lo que veo. No, prefiero no tenerla, no. ¿Por qué? ¿Pesa sentir algo así? No, porque quiero seguir aprendiendo y porque quiero seguir aprendiendo de otros. Si yo les inspiro a alguien, ojalá, pero no estoy aquí en esto para ser referente. No. Escribes opinión en Infelibre, en 20 minutos. ¿Cómo es ese ejercicio de diferente con respecto a lo que haces en La Sexta? Son temas libres que me dejan absoluta libertad para escribir sobre lo que yo quiera e intento un poco hacer temas que a mí me preocupan y que quizás no tengamos el espacio ni los minutos para hacerlo en el informativo, que es muy comprimido todo, y elijo temas que van un poco pegados y que van un poco en mi día a día también, ¿no? El otro día me robaron el teléfono hace una semana saliendo del teatro en Madrid y el miércoles lo conté en el artículo de 20 minutos, ¿no? La faena y cómo lo condicionados, no porque contar mi anécdota, sino todo lo que conlleva que te roben el teléfono hoy en día, porque te dejan vendido. O sea, he estado desconectada, sigo sin Instagram y sin nada, que no pasa nada, pero que ha sido la faena de no tener, de verte completamente desnuda en la Plaza Santa Ana. Me he quedado sin móvil, me he quedado sin vida, y entonces, bueno, sobre eso escribí este miércoles. Intento un poco eso, pegarlo un poco a lo que es mi día a día, a mi preocupación, a donde yo creo que un poco quiere la gente verme, escucharme, verme o leerme en otra faceta, ¿no? Y ahí entiendo que la oleada o el feedback de odio es menor, ¿no? Cuando su exposición es a través de la televisión, las columnas de opinión, porque esto aquí es algo que muchas veces las mujeres reflexionan, ¿no? Hasta qué punto damos un paso adelante o atrás para ejercer el género de la opinión, siempre esa tiranía de la excelencia a la hora de opinar. Bueno, aquí en estos 9 años muchas mujeres han contado también cómo se han retirado del género de la opinión por el feedback de odio que reciben o de críticas. Entiendo que, claro, cuando su exposición ya es a través de la televisión, tal vez las columnas pasan menos factura. Pasan menos factura, sí. Es verdad que según el medio, hay medios que, por ejemplo, en Infolibre la ola de odio es brutal, en 20 minutos es cariñoso. Entonces, no sabes por qué, porque eres la misma persona escribiendo lo mismo, pero ¿sabes qué pasa? Que son tantos años que intentas no aislarte del odio, pero sí saber ponerlo en el lugar que tiene que estar y que no te condicione, y que sabes que hay un ruido amplificado en las redes sociales y además cobarde, porque siempre sale desde el anonimato, y es un odio que yo, si salgo a la calle, seguramente lo que me han escrito en el post mío, nadie me lo va a decir a la cara, o muy pocos me lo van a decir a la cara. Es verdad que después del ¿qué os pasa? Sí. Es verdad que yo esa semana sí que cambié cosas que yo suelo hacer. O sea, suelo irme a sitios sola, hacer deporte y tal, y sí que me veía un poco, decía, bueno, a ver, en el gimnasio igual hoy no voy a ir sola, no vaya a ser que alguien me se acerque y me diga algo, ¿no? Bueno, es tremendo que pase esto, y además con el trabajo que tú ya tienes hecho, como dices, que son tantos años que lo sabes gestionar, y esto ha pasado ahora. Sí, es que vamos hacia atrás, es que lo siento decirlo y siento ser tan pesimista, pero esto es una evidencia. O sea, no sé qué ha pasado, no sé en qué momento esto se ha hecho mal, se ha contado mal, o nos han ganado la partida en otro tipo de discursos, pero vamos hacia atrás. Luego sí que es verdad que yo hablo con mis hijos y en el ¿qué os pasa? Lo hablé mucho con ellos, porque además incluso les tocó a ellos, les señalaron también, empezaron un poco a cuestionarles y a increparles también a ellos, además de mi padre y de mi marido, y eso sí que ya te duele, ¿no? Porque dices, oye, no quiero, ellos ya no están viviendo en casa, están con su vida fuera, y les pregunté, ¿lo habéis vivido mal o tal? No, mamá, o sea, entendemos, y hablé en una reflexión, ¿no? Oye, esto mamá lo has preguntado así, igual si hubieses preguntado qué les pasa, o el os, dije, no voy a mover ninguna letra, la pregunta es así. Bueno, déjame, para ya encarar los minutos finales, por si alguien quiere preguntar algo, déjame llevarlo hacia otro lado, algo que entiendo que te ilusiona, porque el 8 de abril publica su primera novela, que entiendo que es un registro muy diferente y que te ha permitido
bajarte un poco también de esta actualidad que te lleva a tener que pronunciar, es agotador. Hace 10 años Planeta me propuso escribir un libro y en ese momento dije, Dios mío, ni hablar. Me gusta mucho leer, no creo que vaya a escribir nada que vaya a ser suficientemente bueno. Volvieron en 2024, me lo propusieron de nuevo, dijeron, bueno, esta es una espinita clavada que tenemos y dije, bueno, ahora sí. Mis hijos ya han crecido, ya no les robo tanto tiempo y ahora ya no tengo tanto complejo. Antes medías mucho lo que hacías, ahora ya... Y después de haber... gracias, bebo mucha agua. Sí. Desde lo de Leticia Ortiz, ¿no? Sí. Y es verdad que estoy en un momento vital en el que quiero hacer lo que me apetezca, ¿no? Un poco. Creo que ya he pasado muchos momentos e incluso hubo un susto de salud y dije, bueno, es el momento de hacer lo que te apetezca, sin que te cueste mucho el que... Es una nueva exposición, sin duda. Voy a escribir una novela y yo soy muy crítica con lo que leo y seguramente leeré críticas que no me gusten. Y es la primera novela y ahí está hecha desde el cariño. Además, es una historia que nace a través de alguien que contacta conmigo en Instagram, que comparte mi apellido, que es francés y que me trajo de vuelta a mi padre, que había muerto, porque es una historia del pueblo de mi padre, de Navarra, que se transforma en Biarritz. Y ha sido una forma bonita otra vez de encontrarme con mi padre, porque está ambientada en el final de la Guerra Civil y bueno, lo he disfrutado mucho. He sufrido también mucho, porque en esto, cuando eres muy autoexigente dices, ay Dios mío, había días que decía esto no, esto sí, esto no. Bueno, ya está, sale y es una aventura y que espero que la leáis con mucho cariño y que os guste y que la disfrutéis porque bueno, es una historia un poco también de lo que es este país, de lo que fue este país y de cómo también se transformó, ¿no? Las rutas del silencio, Las rutas el 8 del de silencio. abril, la primera novela de Elena Resano. Y quería terminar con un vídeo para preguntar si esto lo echa una de menos o al final la mesa y la silla alta o baja del informativo es más cómoda. Esta ya me lo salto. Ya les hemos hablado en varios... ¿Esto lo echas de menos? Muy buenas tardes desde Nueva York, buenas noches para España. Echa mano de lo que puede de los famosos, está recibiendo el apoyo de bastantes, lo decías tú, la semana pasada también en Miami de Jennifer, y aquí está recibiendo el apoyo de la gente más anónima. Estamos en el Upper West Side, en la parte alta de Nueva York, un barrio bastante acomodado, y estamos en una de esas manifestaciones de apoyo para Hillary Clinton, con muchísima gente que viene aquí, lo veis, con sus hijos, con los perros, yo no sé si los veis aquí, que me van a atropellar, y ellos llevan recorriendo durante unas 2 horas, llevan recorriendo todas las calles, gritando esto, gritando Hillary, gritando cada voto cuenta, gritando quedan 3 días, y esto es lo que están haciendo ahora mismo los voluntarios del Partido Demócrata, ¿no? Sumar apoyos, y además es muy curioso porque van, no tienen ningún tipo de pudor, con sus pancartas, reciben, cuando la gente lo ve por los coches, reciben los bocinazos de los coches, la gente que está tomándose el brunch ahora mismo aquí en Nueva York también les apoya desde las terrazas. Hillary no ganó. No ganó, no. No, yo creo que les doy mala suerte, porque en 2008 estaba con McCain, ganó Obama, que estaba en Chicago, yo estaba en Phoenix, y aquí estaba en Nueva York, yo estaba en el headquarter de Hillary y ganó Trump. O sea que no. Lo echas de menos, dices que sí. Todos los días. Sí. Sí. Y esto es lo mejor de la profesión, el estar donde está pasando la noticia y contándolo en directo. Ahí estábamos con un palo selfie. Iba a preguntarte, ibas tú grabando, ¿no? Íbamos con un palo selfie, con un iPhone haciendo los directos en 2016, la primera vez que se estaba haciendo una cobertura solamente con teléfonos, con el palo selfie y conectando a través del teléfono con un sistema que teníamos instalado en el teléfono y conectando con Madrid. Lo echo de menos. Ahora la política es no salir tanto, estar más en plató, y yo sigo siendo una peleona que le sigo diciendo hay que salir, hay que salir. Dice, no, ahora está todo el mundo fuera y nosotros nos quedamos dentro, porque es verdad que ahora si veis todo el mundo ha salido otra vez fuera a sacar los informativos fuera y nosotros nos hemos quedado dentro. Lo echo de menos todos los días, pero lo volveré a conseguir. Sí. Sí, quieres volver a conseguirlo y además ya lo has vivido. Realmente tú siempre has soñado con ser algo que acaba en ista, pero no periodista, pianista. Sí. ¿No? Sí, ¿Y eso sí. qué? ¿Vamos a dedicarle un tiempo Yo más de verdad o no? Sí, yo no dejo de tocar.
Ayer estaba en el Teatro Real haciendo la gala de las Top 100 y me pusieron un camerino que había un piano y estaba todo el mundo, vamos a ensayar, y yo, espérate un rato, que necesito relajarme. Y estuve tocando ahí un rato el piano y para mí el piano es mi forma de un poco de bajarme el ruido, de volverme otra vez... Es que no puedo estar sin tocar el piano. De hecho, nos vamos de vacaciones y no hay piano, claro. Y toda mi ansiedad es volver a Madrid para volver a tocar el piano. ¿Y cuando vas de vacaciones ves informativos o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De ahí no desconectas? No. Le dais un aplauso, por favor, a Elena Rosales. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por sumarte... Gracias por sumarte a la familia de Mujeres que Opinan. Contigo somos 114 desde el año 2018 que empezamos. Si alguien quiere hacerle una pregunta, imagino que la gente que se va al concierto de SES, ¿verdad? Gracias por esperar. Es que tenemos una contraprogramación muy potente hoy en Pontevedra. ¿Alguien quiere preguntar algo a Elena? ¿Sí? Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. Es como un poco más una reflexión. Si consideras que una posible solución para el desarrollo de una buena información periodística en los medios así más tradicionales, mainstreams, no solo en informativos, me refiero en general, sería dejar de dar voz a personas que no son expertas en el tema que se está hablando o que se aborda, o incluso a individuos que promueven o ensalzan ideas totalmente antidemocráticas o incluso fascistas y misóginas. ¿Qué opinas de esto? Es un debate que hemos tenido. No dar voz, pero daba igual, era ingenuo. No podemos ponernos orejeras a algo que está en la conversación. Durante un tiempo lo hicimos, pero nos dimos cuenta de que no servía de nada. Éramos como una aldea gala en medio de... No podíamos hacer eso. Sí que no dar voz a gente que no es experta, te lo compro. Y creo que además pecamos demasiado de estar dando todo el rato altavoz a alguien que no es experto, ¿no? O que incluso parece que es experto en todo, ¿no? En guerra de Irán, en petróleo, en machismo, ¿no? Opinadores oficiales, sí, seguramente. A ti. Bueno, muchísimas gracias. Creo que he asistido a parte de las mujeres que opinan casi desde el principio. Me parece un formato y un aprendizaje y una visibilización maravillosa. Ayer salió ¿por qué no llevamos esto a los centros de enseñanza? Porque lo que tú acabas de decir, bueno, ¿qué hemos hecho? La juventud no tiene la mochila tan cargada de mal para hacerlo mal. Yo creo que debemos replanteárnoslo. Y este formato a mí me vale para clase. Y como ciudadana, claro que estoy preocupada, pero creo que la solución está también en nosotros y no decir... aplaudo todo lo que dijisteis, todas vosotras, pero ¿por qué no llevamos este formato a clase? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que en las clases, decía ayer una compañera, que no hacemos o que nos impiden o qué está pasando? Yo me uno al formato y a hacer todo lo posible, porque agrupadas esto que aportáis nos da soluciones que también ellos y ellas están esperando, porque yo sí que lo he aprovechado y se genera formas de pensar y sentir en las clases que luego redundan fuera y en las casas y en los grupos todos que estemos. No sé qué os parece. Gracias. Muy bien, ¿no? Sí, completamente necesario, sí, y habría que hacerlo. Hay que llevar la conversación a las aulas y hay que empezar a hablar con ellos. Y seguramente habrá muchos profesores que de forma voluntaria y autónoma lo estén haciendo. Profesores valientes, porque yo creo que hay ambientes ahora mismo en secundaria y en bachillerato que creo que son insoportables para profesores. No sé si hay alguno aquí, pero... Eres profesora, pero sí, creo que algunos lo harán seguramente, no me cabe ninguna duda, pero que serán muy valientes por hacerlo también, porque no será fácil. Pero creo que si creas el ambiente... Yo es que soy una convencida de la conversación.
Soy una convencida del escuchar y del hablar, porque si no, pero para todo. Y para todo digo para todo. Porque si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar en nada como sociedad. Entonces, podemos hacer muchos foros y podemos gritar mucho y podemos tal, pero también hay que escucharles y decirles, oye, explícame por qué piensas así. Podedes levantar, por favor, a man as persoas que sexades docentes. Que personas que sois profesores estáis aquí? Para tamén conocer un pouco el perfil. Wow, hai bastante perfil docente. Sí, sí. Gracias por Y venir, arriba gracias también. por creer en este foro como un espacio de utilidad. Y permitidme, si hay más preguntas podemos hacer un par de ellas más, pero permitidme que diga, porque acabo de decir que la gente se va al concierto de SES, habría quien sí, pero he olvidado algo muy importante. Muy cerca de aquí, a las 8, había una concentración convocada, hay una concentración convocada por el colectivo Avante por una agresión homófoba que rechazamos completamente en la ciudad, una paliza que le dieron a un chico que lo denunció públicamente y 3 personas detenidas. Hay esa concentración por esa agresión homófoba aquí. ¿Alguien más? Diana. Me ha encantado tu intervención, agradezco mucho tu valentía porque, como decía Susana, creo que es muy difícil poner el cuerpo y durante estos años, desde que hemos empezado Mujeres que Opinan hasta ahora, hemos ido viendo como algunas mujeres han seguido en esa batalla de la opinión, pero algunas otras se han bajado por la violencia digital. En el primer foro que hubo aquí, que vino Ana Bernal Triviño, ella ya nos comentó entonces toda la violencia que sufrían las mujeres que opinaban. Bueno, pues desde entonces, imagínate, tú lo sabes bien, ¿no? 9 años después, las cosas desgraciadamente no han hecho más que empeorar. A ver si de alguna manera se regula, ¿no?, la violencia digital. Yo te quería comentar un tema que se trató y que tratamos en la comida también. Hoy por la mañana Isabel Coello habló de su trabajo en el podcast La Casa Grande, que no sé si lo conoces, pero habla, bueno, de la violencia machista y de la violencia vicaria, y hablábamos entre nosotras, ¿no?, de aquellos temas quizá todavía tabú, ¿no? Y tú que trabajas en la televisión, que al final es el medio de comunicación probablemente más consumido, nos dimos cuenta que aunque sí que se hablaba de la violencia machista, incluso de violencia vicaria, sigue sin hablarse de la violencia sexual en el seno de la familia, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Y me decía Isabel, ¿no?, en la comida, si ya sabemos que los curas violan, esto ya se ha contado, pero ¿cuándo vamos a hablar de que la violencia sexual que pueden ejercer los padres, los abuelos, los tíos, cuando sabemos que es un problema muy gordo, ¿no?, por las cifras que manejamos? No sé si estos temas están en agenda, si es difícil meterlos en agendas, que se empiece a hablar de la violencia sexual que sufren la infancia en las familias. Nosotros lo contamos cuando tenemos conocimiento de casos, ¿no? Y es verdad que eso también, parte de las asociaciones son un poco las que te van un poco diciendo, oye, esto está creciendo o esto no está creciendo. Nosotros no hemos detectado que esto sea enorme o que tengamos que, sinceramente, no teníamos los datos, o por lo menos a mí no me consta, y no es algo que estemos investigando sobre ello. Pero recojo el guante y sí que lo vamos a ver, porque es verdad que sí que estamos más centrados en violencia vicaria o en abusos un poco más públicos, ¿no? Y ahora sí que en los últimos días, con todo el tema del DAO y con el tema de Íñigo Errejón, ¿no?, sí que hemos puesto más el foco en gente pública que tenía un discurso completamente discordante entre lo que decía y lo que hacía, y sí que hemos hecho más reportajes sobre eso, pero de esto, sinceramente, no teníamos los datos. Sí, creo que, no sé si salieron antes los datos de la Fundación ANAR, no sé quién los manejó, y no me atrevo a dar ahora una cifra, pero sí que están publicados, vamos, que es, no sé si 1 de cada 5 niñas. Bueno, no quiero dar datos ahora porque de memoria no lo sé, pero sí que es una realidad seguramente silenciada también las que trabajamos en medios, porque bueno, es muy difícil que esta violencia, pues las propias víctimas hablen de ella. Te agradezco mucho tu trabajo y tu valentía. Gracias. Elena, gracias. Unha última, e chega o momento este que celebramos e nos apena a partes iguales, que es echar el cierre. A ver.
Hola, buenas noches. No sé si la última, porque, bueno, no sé, pero mi duda es, recuerdo cuando empezasteis en La Sexta, cuando empezó La Sexta y los informativos eran 3 mujeres las caras de La Sexta y eso era noticia, que una cadena muy minoritaria, o bueno, pequeña, apostara por hacer informativos solo con mujeres, o por lo menos las caras visibles. ¿Qué cambió en La Sexta cuando pasa a ser A3 Media? Si es que cambia algo. Nada. No hubo cambio por entrar dentro del grupo. No, en eso se respetó bastante. Y se respetó porque veníamos de la fusión Telecinco 4 y ahí se había desdibujado mucho 4 y yo creo que aprendieron la lección. Y al final es una empresa que sabía que tenía que mantener 2 líneas editoriales y en eso... No cambió, nosotros entramos en A3 Media en 2011, 2012, o sea, llevamos ya casi 14 años. Y ha entrado el primer hombre a presentar informativos, Rodrigo, hace 2 años. No cambió, el que fuésemos absorbidos por A3 Media no cambió eso. Sí que fue revolucionario en 2006, cuando salimos con 3 caras y era la apuesta. Y eso se ha intentado mantener y bueno, hasta este año que Cristina Saavedra dejó el informativo y se quedó Rodrigo Blázquez, sí. ¿Y se nota el mismo rechazo cuando se critica abusos, acoso, violencia, sea de quien sea? ¿La respuesta del público en las redes es la misma o se ve la diferencia? No te he entendido, ¿la diferencia entre qué? ¿Es lo mismo cuando desde los informativos habláis de las denuncias que hay contra Íñigo Errejón, por ejemplo, a cuando es del alcalde de Móstoles? No estoy al tanto de lo que... porque no sé lo que cuelga... Las redes sociales de La Sexta están aparte y no sé lo que cuelgan. No estoy muy atenta a esos comentarios porque además no sé si lo cuelgan todo. No creo que sea diferente. O sea, al final hay que denunciarlo todo, sea quien sea. Bueno, Elena, reitero el agradecimiento por decir que sí a este convite de esta familia que tenía muchas ganas de recibirte. A vosotras. Además, el esfuerzo que has hecho porque ayer venía de presentar esa gala de las Top 100, que eso también es una convivencia con talento femenino que entiendo que enriquece mucho y tú a ellas. Gracias por formar parte de Mujeres que Opinan. El aplauso final, por favor. A vosotras. Gracias. Y sí que os pediría a todas las compañeras que subáis para la foto final de toda la edición aquí sobre el escenario. Y muchísimas gracias ao público de novo por estar aquí, como dicíamos na inauguración, por crer en nós, por crer neste foro, como algo que a vos aporta moito, vos a nós aportadesnos moitísimo, volveu ser un ano no que ese público que sempre explicamos que ven atento, disposto a aprender, a reflexionar, a preguntar e a deconstruirse, estivo á altura das circunstancias. Moitísimas gracias. E ao Concello, a Diputación, as intérpretes de signos e a todo o equipo técnico e de comunicación. Gracias. Gracias. Perdona, en este momento. Coita. Hola, hola. Ahora sí. Perdón, público, podedes esperar que me olvidei que me deran a indicación de facer unha foto desde aquí para que saiades todos vos? Podedes non irvos? Por favor. Andrea, sube. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cabemos todas o no?